Descargo de responsabilidad. No soy propietario de la franquicia de Overlord ni de Gate. Este fanfic se puede encontrar en fanfiction por su creador Oblivon 2991. Bueno, empecemos. Capítulo 19. Gate. Así luchó el reino hechicero. Capítulo 19. Consecuencias. Política del Mountebank. Pasaron varios días desde la horrible invasión demoníaca de Haldabaoth. El emperador demonio y sus sirvientes provocaron una gran calamidad en la capital del imperio Saderan. Incluso ahora, las fuerzas demoníacas deshonestas que el emperador demoníaco dejó atrás en su retirada vagaron por los paisajes, aterrorizando, consumiendo y matando a todos a quienes podían alcanzar. Dispersos, correctos, pero no menos mortales e incluso más peligrosos sin la correa de su amo alrededor del cuello. Si los ángeles eran difíciles de controlar, los demonios eran aún peores. Un pequeño desliz y podrían volverse locos o peor, volverse contra sus propios invocadores. Enterrándose profundamente en el suelo, usando sus alas para volar lejos, escondiéndose en las sombras. Parte de su velocidad de avance alcanzó más de 100 km/h con tales capacidades físicas, y ahora controladas por sus propios instintos bestiales de autoconservación, o se unen en paquetes más pequeños bajo el liderazgo de un demonio más fuerte, escondiéndose, esperando el mejor momento para acechar a una presa desprevenida o simplemente atacando caravanas usando su fuerza y agilidad superiores. Incluso ahora, la caza sigue en curso. Las tres partes participaron en la redada. El reino hechicero, el JSDF y el imperio también hicieron lo mejor para contribuir con la causa, defender la tierra natal de esas criaturas viciosas. Cada vez más equipos de aventureros comenzaron a fluir en dirección a la capital, escuchando las noticias de la gran destrucción a raíz de la bestia, en busca de fortuna. Una invasión demoníaca significaba objetivos gratuitos, lucha libre para cazar y, lo más importante, asegurar dinero para los aventureros profesionales. Dinero fácil que es difícil de conseguir hoy en día, ya que cada vez queda menos área descubierta en el mapa del reino hechicero, cada vez menos amenazas y tesoros quedan al descubierto. El gremio de aventureros en el reino ofreció una gran cantidad de dinero para trofeos, y tales decoraciones generalmente trajeron fama y prosperidad para los cazadores que los recuperaron. Naturalmente, las unidades de cazadores profesionales también deambulaban por el suelo y los cielos. Entrenado directamente para buscar y eliminar oponentes peligrosos como bestias demoníacas. Usando armadura de tela pesada, mediana y ligera. Una de estas unidades militarizadas consistía en el orden especializado en la caza de los elementos demoníacos. La Orden Paladín del Reino Hechicero, la orden solo se llama Daumbla de los Caballeros de la Orden, rigurosamente entrenados y equipados con equipo muy encantado para encontrar y exterminar entidades demoníacas. La Orden de Daumblade en el reino bastante famosa, su Iglord poseía un gran poder, entrenado por Shaltear y el Supremo Iglord por las órdenes del Rey Hechicero. La organización también poseía varias fortalezas fortificadas y una gran cantidad de apoyo financiero. Aunque, en los últimos años, este apoyo pareció disminuir un poco a medida que cada vez menos amenazas comenzaron a aparecer en el radar. Como dijo el Alto Latón, necesitaban reorganizar los recursos en otra parte, excusa habitual para robar el orden de su creciente poder. Aunque todos los miembros de la organización recibieron capacitación para poder montar al menos un tipo de tierra o montura voladora, recibieron una orden del Alto Señor para ayudar al JSDF y al Imperio si fuera necesario. A saber, el latón de la JSDF decidió enviar refuerzos para ayudar con la caza. Debido a esto, el JSDF solicitó la ayuda de los expertos del reino hechicero. La decisión de buscar la opinión y la ayuda de los profesionales que se ocuparon de tal amenaza sobrenatural fue razonable. El porcentaje de encuentros demoníacos en la Tierra se cierra a cero, incluso menos cuando se trata de la división de defensa personal. Al principio, enviar aquí a las fuerzas sin experiencia de JSDF fue imprudente, pero hay buenas razones detrás de que los superiores decidieron enviar refuerzos. En primer lugar, lo más probable es que los altos mandos lo hicieran por presión política. Los hombres y mujeres detrás del escritorio probablemente pensaron que sería una señal de generosidad en las redes sociales.
De cualquier manera, los medios probablemente diseccionarían a los superiores en casa si al menos no envían algo de ayuda humanitaria. Varios aviones, helicópteros de ataque de Cobra A, un S-LAF de Komatsu, tanques tipo 87A, antiaéreos, otro tipo de vehículos e infantería llegaron a la escena para asegurar la zona, llevando las insignias, ya sea el JSDF o la División de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Cada unidad acompañó al menos a un experto del reino hechicero que ayudó a coordinar la caza. Y, por supuesto, varios llamados exorcistas también los asistieron desde diferentes organizaciones religiosas de la tierra, desempeñando el papel de consultores neutrales. Los altos mandos probablemente pensaron que se vería bien en los medios si brindan ese tipo de apoyo para la operación. Avanzando, la segunda así llamada buena razón por la cual Japón y de ahora en adelante, la ONU, Naciones Unidas, están dispuestos a arriesgar la vida de sus unidades de mantenimiento de la paz en combate abierto contra entidades demoníacas. Era ganar la oportunidad de capturar demonios menores para estudiarlos más a fondo y buscar los cadáveres de los más grandes. Es cierto que podrían pasar de contrabando entre las ruinas de la capital, y lo más probable es que ya lo hayan hecho. Pero cuando se trata de experimentos, una muestra nunca es suficiente. Las personas sombrías detrás de cada gobierno ya comenzaron a mover los hilos para ganar más puntos de apoyo en el nuevo mundo, así como para ganar tecnología y ventaja sobre cualquiera que se interpusiera en su camino. El imperio también envió algunas unidades para apoyar la causa, aunque, debido a sus tremendas pérdidas contra el SKEF, el JSDF y los demonios, su número fue menor de lo esperado. De vuelta en la capital, el proyecto de restauración acaba de comenzar, pero avanzó rápidamente, gracias a las fuerzas de construcción que llegan y la tecnología moderna del JSDF. Los incansables muertos vivientes y el trabajo golem y los lanzadores de magia llegaron del reino hechicero trabajando día y noche. Los magos en su mayoría conjuraron componentes de construcción y restauraron la mayor cantidad de edificios posible con su tipo de creación mágica. Debido a los demonios errantes en la ciudad, el proyecto solo pudo comenzar después de 2 días y varias áreas aseguradas para el trabajo. Aún así, varias bestias podrían quedarse debajo de los escombros. Cada unidad de excavación acompañada de una escolta pesada que dificultó aún más el trabajo. Varios residentes nativos ya abandonaron la capital en busca de fortuna en otro lugar. Pero la mayoría de ellos seguían sin tener otro lugar a donde ir. Actualmente, buscan refugio en las secciones seguras de la ciudad donde las fuerzas humanitarias de ambos lados hicieron todo lo posible para ayudar a los necesitados. Aquí es donde la restauración comenzó y terminó en un tiempo récord. Los residentes, aunque un poco abarrotados, encontraron un cielo seguro y bien protegido contra las criaturas que aún atormentaban la ciudad. Ainz dejó suficientes fuerzas después de su partida para asegurarse de que todo saliera según lo previsto en la capital, asegurar su superioridad, pero no en un margen sospechoso. Por encima de la capital, los jinetes de Wyvern del Imperio, los recién llegados caballeros grifos del reino hechicero y los terribles guardias Nepalem se deslizan, cazando a las criaturas voladoras que aparecen ocasionalmente. Para los extraños, todo esto parecía una simple muestra de compasión, un simple acto de bondad hacia los desafortunados residentes del imperio. Pero para los políticos, todo era parte del gran esquema. La capital se convirtió en un nuevo campo de batalla donde la ONU y el reino hechicero midieron la brecha de una manera pasivo-agresiva. El lugar donde podrían ganar partidarios esenciales o perder un punto de apoyo sustancial. Ambas partes hicieron todo lo posible para ganar lo más importante, el apoyo de las personas simples y los nobles. Asegurar su lealtad hacia cualquiera de las partes fue el paso más crítico cuando se trata de conquistar. Cuando se trata de negociaciones desde el terreno más alto, no puedes irrumpir en el territorio enemigo y tomarlo con fuerza. No, eso solo terminaría con el caos y el alboroto de las masas. La agitación que puede conducir a causalidades innecesarias, una guerra civil que puede influir en el percance de todos los bandos. Cuando eso sucede, debe usar más presión, más fuerzas para igualar las posibilidades y mantener el control. En otras palabras, debilítate reorganizando tus tropas y recursos, retíralos de otro lado importante.
hacer las operaciones futuras más difíciles y más peligrosas para sus agentes. Pero al simplemente ganar el respaldo de los aborígenes a través de un simple acto de amabilidad, bueno, eso significó un gran apoyo y facilitó considerablemente el proceso de las futuras operaciones en dicha zona. Consolidó la lealtad de la gente contra el gobierno opresor que gobernaba tiránicamente sobre ellos. En la capital, no lejos del Palacio Imperial, la quinta hija del emperador, Piña Colada montó en su caballo a través del paisaje ruinoso de las calles. Su rostro reflejaba sus sentimientos actuales, la mezcla de horror y asco. Innumerables muertos aún yacían en el suelo, pudriéndose, liberando su olor especialmente reconocible. La mayoría de los muertos solo están cubiertos por una fina capa de manta blanca. Las patrullas ocasionales que trotaban a su lado solo le daban un leve saludo. El estado ruinoso de la ciudad realmente hizo que su corazón también se revolviera. El paisaje era más desastroso que la ciudad de Itálica después del asedio. No importaba dónde mirara, solo veía muerte y demolición. La vista anterior del corazón próspero del Imperio Saderán desapareció, reemplazada por el aspecto de una ruinosa ciudad antigua. Dos caballeros de su fiel orden de roce cabalgaron a su lado. Una chica de aspecto marimacho con cabello gris y una belleza rubia con rizos, a saber, Panache Furecalji y voces Copalesti en orden. La princesa de Borgoña también estuvo acompañada por la fuerza de escolta masiva que el príncipe Beelzebub les ofreció, unos pocos pretorianos que su padre podía prescindir, y por supuesto, Serene, el tercer hijo de Ainz. No como a Serene le gustaba estar aquí, no, en verdad, preferiría estar en otro lugar, cazando al enemigo, persiguiendo a Haldabaoth, por ejemplo. Ella solo está aquí porque su hermano le preguntó amablemente y usó esa técnica para convencerla con fuerza. No se puede evitar. Ella nunca podría decirle que no a Beelzebub cuando él le mira con sus ojos de cachorro. Maldito idiota. Debería ser yo, quien usa la táctica del ojo de cachorro, no él. Apretando los dientes, Serene mostró una cara agria mientras miraba a su alrededor, pensando en cómo su hermano la estafó. Ser-chan. Por favor hazle este pequeño favor a tu gran Omri-san, bonita por favor. Sacudiendo la cabeza lentamente, solo quería desterrar el recuerdo mientras su hermano mayor doblaba sus manos blindadas y le pedía ayuda de manera vergonzosa. Inevitablemente sufrirá pesadillas durante semanas después de este trauma. Mirando a la princesa pelirroja, Serene no puede hacer nada más que un escalofrío mientras el frío recorre su columna vertebral. No tenía idea de qué tipo de relación compartían su hermano y la niña. No era asunto suyo. Ella solo quería mantenerse al margen. Manténgase alejado del pequeño juego que jugaban su hermana y su hermano desde que llegaron a la cintura de su padre. Sin embargo, ella sabe que inevitablemente la empujarán a su estúpido juego de poder, como siempre. No es lo que importa, ella ganó la apuesta en ese entonces. Su padre reconoció su habilidad y talento abiertamente. Eso significa más que nada para su ego. Naturalmente, cuando Ainz inspeccionaba sus sesiones de entrenamiento, siempre elogiaba su habilidad, pero nunca abiertamente. Sospechaba que era porque eso podría arruinar su imagen de líder sabio y gobernante digno. Aún así, hasta ahora, un fuerte permaneció sin conquistar. Una persona nunca podría elogiarla por su experiencia. Máximo por lástima señalar sus defectos. Hacer que su tía reconociera sus habilidades y aprobara su esfuerzo fue la tarea más laboriosa que jamás enfrentó. Serene y sus familiares trataron de vencerla muchas veces en los juegos de batalla que su padre sancionaba mantener todas las semanas. Incluso en las sesiones de entrenamiento abiertas donde todo está permitido, ya sea una jugada sucia o pedir la ayuda de otros contra ella. Como puede sospechar, su esfuerzo siempre fracasó. Ni una sola vez Serene logró golpear a su tía correctamente. Esdeal no fue amable con ellos cuando se trata de entrenar, no, fue brutal. Y Ainz aprobó esta brutal honestidad. A veces regañaba a su amigo para que fuera un poco más fácil con ellos, pero eso es todo. Después de cada lección, Serene y sus hermanos terminaron golpeados tanto que apenas podían moverse durante horas, y fue entonces cuando ella fue amable con ellos. Fue un infierno de entrenamiento por el que pasaron desde su infancia. Pero fue bien ganado sufriendo resultados visibles.
los resultados que hicieron que los tres hermanos terminaran en la lista de las personas más mortales del planeta. Impulsada por su nuevo impulso, Serene subió en su lista de deseos. Su nuevo objetivo era derrotar a su tía en su propio juego de guerra, derrotándola pero en una pelea real sin restricciones, solo confiando en su habilidad pura e ingenio para decidir la batalla al final. Serene sabe que era un objetivo imposible, derrotar a un ser supremo en su propio juego de batalla, imposible al menos. Aún así, un objetivo digno de alcanzar, al menos para ella, era. Sacudiendo una pequeña sonrisa, enderezando su postura sobre la silla de su bicornio, la guadaña en forma de cruz y su robusta armadura sonaron. La armadura a pesar de su robustez no ocultaba su excelente figura. Princesa Serene, la llamó una voz joven y femenina, perturbando sus pensamientos. ¿Sí? Serene se volvió hacia Piña con una ceja levantada. Les agradezco por acompañarnos en estos tiempos terribles y, por supuesto, por salvar a tantos ciudadanos, arriesgando su propia vida. No lo menciones, el descendiente de Ceci rechazó el elogio con un humilde movimiento de la mano, volviéndose hacia adelante. Piña tragó saliva nerviosa, sin saber exactamente cómo disolver el aire incómodo que comenzó a acumularse en la atmósfera. El aura del poder de la mujer de dos colores aterrorizaba a sus enemigos, calmaba a sus aliados, dignificaba a todos los que la veían. Irradiando la atmósfera de un auténtico comandante de campo de batalla, similar a lo que sintió Piña cuando el veterano Gray la acompañó en sus viajes. Galopando a través de una zona segura, muchas personas corrieron a través de Serene, alabándola y agradeciéndole vehementemente su acción de rescate. Ella está aquí. Oh mi señora. Gracias. Salvaste a mi hijo. Llegó la alegría por todos lados. La gente trató de acercarse para expresar su gratitud personalmente, pero el apretado anillo de la Guardia Real no les permitió, les bloqueó el camino de inmediato. Agarrando pesadamente sus botas blindadas en el suelo. Ruido sordo. El sonido del peligro hizo que la gente volviera de inmediato. Serene solo sonrió y saludó a la multitud. E inmediatamente, las fuerzas actuales de Skef reconocieron su signo. Enderezaron sus posturas saludadas. Agitando una vez más, el anillo de guardia se relajó, y ella desmontó de su silla de montar, caminando hacia los ciudadanos casualmente. Cambió algunas palabras amables con la gente como su padre le recomendó, se rió de la tontería de la situación, actuó un poco descuidadamente. Aún así, su estilo reflejaba su herencia de realeza. Según su padre y sus maestros, las apariencias deben mantenerse, pero aliviar la tensión al intercambiar algunas palabras amables con la gente común tampoco fue un obstáculo. Era la necesidad de un buen gobernante. Un buen gobernante siempre tuvo tiempo cuando se trata de sus súbditos, dijo su padre una vez, y Serene estuvo de acuerdo con el sentimiento. Aunque, Serene no conversó porque trató de construir una base de poder. No, su razón era la suya. En verdad, prefiere charlar con la gente común o pelear con sus amigas que participaron en esas fiestas que a su hermana le gustaban tanto. Fue algo refrescante ver gente normal en lugar de los contrabandistas del palacio. Piña acaba de reconocerlo, pero varias personas a su alrededor le miran mal, mirándola mientras los traiciona. Los niños con piedras en sus manos, listos para lanzarle. Solo sus padres y la presencia intimidante de los guardias les hizo mantener el ritmo. Tragando saliva, sabe por qué la veían así, tal vez tenían razón, después de todo, no era ella, no era el imperio, ni su padre o sus soldados quienes en su mayoría venían en su defensa. No fue su gente la que proporcionó refugio, protección y ayuda a los necesitados. Fue el enemigo quien proporcionó todo esto. Por supuesto, la mayoría de los pretorianos hicieron lo mejor que pudieron y murieron honorablemente en la batalla. Aún así, fueron los extraños de las dos puertas quienes aseguraron la ciudad y salvaron a la gente de los demonios que abusan de la naturaleza. Si ella lo acertó, la mayoría de los condes y los nobles probablemente retiraron inmediatamente a sus propios guardias de élite para escoltarlos a un lugar seguro en lugar de quedarse y luchar, protegiendo a los civiles. Mirando a su alrededor, aún más, vio varios altares pequeños, construidos rápidamente a partir de los escombros.
No se pueden comparar la magnificencia que las iglesias proporcionaron a los adoradores que buscan la guía de los dioses. No, en cambio, algunas de esas pequeñas estatuas eran incluso comparables con figuras grotescas, que eran más ofensivas hacia las deidades que halagadoras. Todavía logró reconocer a la mayoría de ellos, aunque había alrededor de 5 o más personajes que Piña no pudo identificar. La más llamativa era la deidad vestida con la cara de la muerte, que sostenía un gran bastón hecho de algún tipo de metal precioso. La princesa de cabello burdeos no puede evitarlo, pero la pequeña estatua le hizo recordar que la extraña deidad apareció ante ellos bajo la tormenta. Lo mismo que alejó al demonio. Que según Belcebú no era otro que su propio padre, el rey hechicero, Ainzoal-Gorum. Mordiéndose los labios, no puede evitarlo, pero siente miedo. Si esto continúa, si su padre no hace o no puede hacer nada para cambiar su fortuna con urgencia, entonces no solo perderá el control total sobre su país, sino también la ayuda de la gente. Piña sospechaba que su padre ya no tenía el último. Sin gente, pronto perderá la ayuda del Senado, lo que significa que su familia será destronada y el imperio hechicero obligará a todo el imperio a su vasallaje. Aunque, en este punto, sospechaba que era inevitable. Después de tal pérdida, no hay forma de que su país pueda ganar o intercambiar una solución agradable, manteniendo intacta su independencia sin algún tipo de intercesión celestial del lado de los dioses. Sacudiendo la cabeza, descartó la idea por completo. No, después de escuchar y sentir que el emperador demonio y el rey hechicero se enfrentaban, ni siquiera estaba segura de que los dioses estuvieran dispuestos a probar suerte contra ese enemigo. Simplemente no vale la pena arriesgar su base de poder para enfrentarse a él, para salvar a simples mortales como ella y los imperiales de sus compañeros, para preservar la integridad del imperio. Admitiendo, sospechaba, después de cierto punto, las 13 deidades principales no solo se quedarán ociosas y verán como los dioses recién llegados ahuyentan a sus adoradores. Estaba segura de que, en el futuro, los cielos se derrumbarán a medida que los seres divinos se estrellen entre sí. Sacudiendo los cimientos del mundo a su paso. Decidir el destino del mundo de una vez por todas. Destruyendo y luego recreando todo después de que el polvo se asentó. Incluso pensar en esto la hizo temblar en su silla de montar. Piña se masajeó la frente nerviosamente y reconoció que Serene terminaba su sesión de chat. Se dio la vuelta y volvió a montar su bicornio blindado, despidiéndose de los campesinos por última vez. El pequeño grupo continuó su camino hacia el edificio abovedado todavía en pie del Senado. Después de unos 15 minutos de viaje, el pequeño grupo finalmente llegó al edificio en ruinas. El aspecto de la construcción apenas parecía mantenerse unido por las vigas colocadas apresuradamente. En el techo, se abría un agujero colosal. Caminando por los pasillos del edificio, la situación no mejora. Muchos sirvientes y arquitectos intentaron salvar el edificio y mejorar la situación limpiando los escombros y colocando más troncos debajo del mármol agrietado. ¡Qué desastre!, Serene comentó sutilmente, molesta mientras miraba a su alrededor. La princesa de Borgoña no quería admitirlo, pero la situación de la capital era realmente grave. Mientras miraba a su alrededor, de repente una persona familiar irrumpió en su visión. Un hombre con una estatura impresionante. Su hermano, Zorzal. Anisama. Piña se detuvo cuando vio a su hermano mayor caminando con el puño cerrado. El hombre ni siquiera estaba dispuesto a reconocer a su hermana, simplemente se encogió de hombros, procediendo con una expresión de rostro agrio sin mirar a su hermana. Ni-sama. No muy lejos de Zorzal, un hombre con un largo cabello rubio lo siguió. Su cara se parecía a Zorzal todavía diferente. Vistiendo elegantes ropas nobles de color azul. Diabo Ni-sama, ¿qué pasa? ¿Por qué Ni-sama está tan perturbado? Piña preguntó en pánico, sin tener idea de por qué su hermano estaba tan enojado. En la cara de Diabo, un ceño de pánico, su frente fuertemente empapada. Mirando a su alrededor, luego mirando a Serene, inclinó la cabeza. Mi señora, por favor, ¿puede darnos algo de espacio a mi hermana y a mí? Necesito discutir algunas cosas con ella, urgentemente. Claro, el heredero de Ainz simplemente se puso serio. Caminando e inspeccionando el edificio un poco más.
Mientras tanto, varios senadores se acercaron a ella, tratando de iniciar una conversación con la mujer extraña, completamente blindada, con ojos y cabello de doble color. Mientras tanto, Diabo lleva a Piña a una habitación pequeña para evitar espías. Este fue uno de los lugares menos dañados en el edificio del Senado. Todavía tenía 3 paredes en pie. Esto fue suficiente para la privacidad. Ni-sama, ¿qué pasó? Piña preguntó en un tono severo, mirando con dagas a su hermano. Transpirando, Diabo miró hacia otro lado un poco sorprendido. El Senado acaba de terminar de discutir la cláusula de vasalización que el rey hechicero entregó al padre hace 2 días, la 5ª vez desde el último día. Están más lejos de la solución que nunca. Zorzal casi saltó a la garganta del emperador cuando el padre denunció la posibilidad de un nuevo asalto, ya sea contra el JSDF o el SKEF. Los ojos de Piña se abrieron. Diabo continuó después de una pausa momentánea. Naturalmente, nuestro querido hermano, Zorzal culpó abiertamente a su padre y a todos los nobles presentes, los regañó por su actitud cobarde de hacer cualquier cosa. Los culpó por su impotencia. ¿Realmente lo es? La princesa jadeó, mirando a su hermano con incredulidad. Quien en la respuesta solo se mordió el labio inferior y asintió encogiéndose. Piña podía imaginar muchas cosas de Zorzal, pero nunca podía creer que él atacara a Molt. Tal vez es por eso que estaba tan perturbado y ni siquiera la saludó cuando pisoteó. Indudablemente, todavía está furioso porque su propuesta ha sido derribada inmediatamente por el emperador. Por otro lado, si lo que dijo Diabo es cierto, entonces eso significa que el final está más cerca que nunca. Eso significaba que Piña y su padre tenían menos tiempo para resolver la grave situación de lo que ella sospechaba o esperaba. ¿Cuál fue su decisión esta vez? Se le secó la garganta, forzando un poco de sus glándulas hacia su garganta, sus rodillas temblaron ligeramente. Mirando hacia otro lado y frunciendo el ceño, en el rostro de Diabo se dibujó una expresión de disgusto. Padre y sus asesores negaron incluso la posibilidad de que ya acepten los términos y las demandas del rey hechicero, ya sea por generoso en nuestra situación actual. No importa lo que haga el padre, parece que el tiempo se cierra rápidamente cuando el emperador tuvo que expresar su honesta opinión y elegir entre pelear y aceptar los términos. Creo que ya sabe qué hacer solo tratando de ganarnos algún tiempo, ya veo, asintiendo con la cabeza. Piña estaba más preocupada que nunca. Ella nunca vio a su hermano en un estado tan terrible. Algo terrible le sucedió, algo terrible que empujó a Diabo a su estado actual. Varios círculos oscuros debajo de sus ojos confirmaron la falta de sueño relajante de Diabo en los últimos días. Naturalmente, Piña no culpó a Diabo. La única razón por la que todavía podía dormir porque solicitó un medicamento para ayudarla a caer en el mundo de sus sueños del alquimista de la corte. Terriblemente, las voces de la oposición se hacen cada vez más fuertes después de cada sesión. Siguen siendo una minoría, pero voto tras voto, cada vez más senadores expresan sutilmente su deseo de aceptar la cláusula tal como es. Votar para hacer una alianza duradera, liberando un tratado de paz que garantice privilegios para el rey hechicero y sus vasallos. Los ojos de Piña se abrieron con incredulidad. Si ese es el caso, la situación falla por gracia más rápido de lo que ella implicaba. Hasta ahora, nadie se atrevía a alzar la voz contra el padre, pero la tensión aumenta después de cada día que pasa. La terrible invasión demoníaca y nuestra impotencia bajo el asedio dieron un gran impulso a los senadores que desean aceptar los términos y empujarnos bajo el talón del enemigo. Sospecho que varios de ellos ya han sido influenciados por el JSDF o el reino hechicero. Pronto estamos fuera de tiempo. Por otro lado, la facción proguerra aparentemente también ganó un impulso después nuestra pérdida. Tal vez solo están tratando desesperadamente de proteger su propia riqueza y privilegios, murmuró Diabo la última parte, mirando a otro lado avergonzado. ¿Qué dices? Gritó Piña cuestionando la cordura de su hermano. Piña, entiende. Sospecho que las dos partes no esperarán para siempre. Después de un tiempo actuarán y harán cumplir sus intereses y demandas. Con la fuerza militar, si es necesario. No importa cómo lo vea, cómo mido nuestras posibilidades, veo no hay luz en la oscuridad.
Susurrando enojado, como un loco, Diabo miró a su alrededor sospechosamente, buscando cualquier signo o rastro de un posible intento de espionaje. Intentando recobrar la compostura, la princesa de cabello burdeos la unió y mantuvo el coraje desde los rincones más lejanos de su corazón. Haciendo su pregunta audazmente. Preguntando a su hermano con ojos agudos. Buscando los fragmentos de luz en la oscuridad. Dijiste que la estipulación es generosa con el imperio, ¿qué quieres decir, Nii-sama? Tragando un profundo trago, Diabo asintió con una expresión de lavavajillas en su rostro. Sí, le pregunté a mi padre sobre los términos, y ellos están, chasqueando la lengua, Diabo miró hacia otro lado con inquietud. No quiere decirlo en voz alta, pero los términos que el rey llamado Ainzo Algon ofreció para el emperador eran generosos, al menos, nobles si se miraba la situación actual del imperio. Por favor, perdóname, sacando un pañuelo y secándose el sudor, Diabo miró a su hermana. Redacté mal mis palabras. Quería decir que, considerando nuestra situación y comparando las condiciones que solíamos dar a nuestros estados vasallos, la cláusula es generosa. Aunque, sospecho que hay algunas capturas en la letra pequeña que pueden hacerlos capaces tomar el control completo sobre el imperio si es necesario. ¿Qué pasa con el JSDF? ¿Se les entrega un contrato similar al padre? ¿Qué pasa si buscamos su ayuda? Encogiéndose de hombros y mirando hacia otro lado, la cara de Diabo se encogió en una mueca. Golpear la pared tambaleante no muy lejos de él, haciendo caer varios pedazos de pintura perdida en el suelo. Según mi mejor conocimiento, todavía no. Aunque escuché que mi padre se quejaba de las fuerzas enemigas cada vez más nuevas que llegaban a la ciudad. Incluso recibió una carta del diplomático japonés que contenía una seria amenaza si alguna vez tratamos de subyugar incluso un ciudadano japonés una vez más. No esperaría que nos ayudaran pronto. Pareciendo preocupada, Piña simplemente asintió. Ni siquiera quería imaginar qué tipo de amenazas tenía que leer Molt en esa carta. Al mirar a su hermano, su corazón esperaba lo mejor, aunque su sentido de la lógica susurraba lo contrario. Susurró que todo lo que Beelzebub prometió era falso. Ella no quería creer la acusación lógica que su mente había creado, por supuesto, los impuros pensamientos suyos dictados por su lógica. Afortunadamente o desafortunadamente, una persona elige, la mayoría de las veces, sintonizó la longitud de onda de su corazón, como lo hizo su madre en el pasado cuando sabiamente aconsejó al emperador. Tragando saliva, miró a su hermano con gravedad, tratando de reunir su valentía. Tratando de usar la razón de su corazón para resolver la situación. Pero, esas fuerzas solo están aquí para proteger a los ciudadanos de la posible amenaza demoníaca y ayudar con la restauración después del terremoto. Protestó vehementemente, forzando su mano más cerca de su pecho, agitándolas ocasionalmente en el aire. No sé qué piensas, hermana, pero por favor no seas ingenua. La cantidad de fuerzas enemigas que llegaron a la ciudad en los últimos días, ya sea en cantidad o calidad, puede subyugar a la capital cuando lo deseen. Fácilmente en nuestro estado actual. Al menos, según los cuentos divertidos, los plebeyos hablan entre sí. Esto no es un esfuerzo humanitario, es una invasión bajo la apariencia de la restauración. Pero, Piña cerró, mirando a izquierda y derecha, buscando una explicación sensata. No, Diabo tenía razón. Ella tenía que darse cuenta. Es cierto que el imperio no haría lo mismo en la situación actual, sino que deja que el enemigo se las arregle solo después de un desastre, sino una generosa suma ofrecida para ayudar con el proyecto de reconstrucción. Pero después de ver la cantidad de opositores, los soldados llegaron y patrullaron la capital el último día. Toda la ciudad comienza a parecerse a una escena en la que un león y un lobo dan vueltas alrededor de un cordero sangrante, esperando el mejor momento para atacar. No queriendo preocuparse por la situación actual, Diabo cambió bruscamente el tema de los radios con un encogimiento de hombros y una mueca. No quería preocuparse por los recién llegados hoy. ¿Sabes sobre Zorzal? Mirando hacia arriba, la princesa reflexionó. Padre decidió hacer de Anisama su heredero. Puedo respirar aliviado desde que se decidió por la sucesión oficial. Entonces, ¿qué ha pasado ahora?
No sé qué está pensando ese idiota, pero quiere competir con mi padre. Ni siquiera me atrevo a decir de qué lado estoy. Diabo narró lo que había sucedido en la habitación de Zorzal anteriormente. Sin embargo, Piña necesitaba algo de tiempo para digerirlo. Bueno, Ami-sama no es siempre así. Tal vez ser nombrado el heredero se le subió a la cabeza. Algo tan astuto como eso suena mal para él. Estoy de acuerdo. ¿De qué se trata todo esto? Podría ser que he cometido un error. Dado que Ani-sama va a ser emperador algún día, es natural que el padre quiera supervisarlo. ¿Por qué competir con él? ¿Qué está tratando de hacer? En este momento, parece estar mirando y esperando. Lo que significa que no seguirá mirando para siempre. Diabo parecía que estaba a punto de escupir un grano de arena en su boca. Hay dos tipos de idiotas en este mundo. Algunos idiotas saben que son estúpidos. Los otros idiotas simplemente piensan que son inteligentes. Ese tipo parece ser el último caso. Mi padre ahora planea asesorar a Zorzal, y cuando muera, espera que Diaboni se haga cargo de él para que el imperio pueda continuar, al menos, eso creo. ¿Quiere que sea el abogado de ese imbécil? Nadie me dijo algo así. ¿Por qué demonios tengo que aconsejarlo? Mierda, mi padre se dio por vencido demasiado pronto. Lleno de ira, Diabo golpeó la pared rota. La frágil capa de pintura se hizo añicos bajo el impacto y se convirtió en polvo que se alejó. Ani-sama. En la mayoría de los casos, el hijo mayor tiene el reclamo más convincente al trono. A la gente no le importará su personalidad o talentos, o la falta de ellos, solo que es el hijo mayor. Lo mismo se aplica al ejército. Si interrumpimos este orden natural y tratamos de determinar la sucesión del emperador con pura habilidad, puede haber otras personas ambiciosas que piensen yo también puedo hacerlo y hagan su apuesta. Si eso sucede, el país será sumido en el caos. Diabo escupió al escuchar el razonamiento. Él ya sabe eso. Simplemente no veía sentido en el método en la situación actual. Piña solo levantó la ceja graciosamente hacia él y continuó inclinando la cabeza. Por supuesto, hay excepciones a esta regla. Es por eso que el padre se preocupará por su decisión hasta el final. Sin embargo, el país ahora está en peligro. Si el padre lo seleccionara como emperador, Zorzal se opondría a usted, y el país estaría en mayor peligro. Con eso en mente, fue la decisión más sensata dejar que Zorzal tome el trono. Diabo ni Sanma, no mucha gente como Zorzal ni Sanma, pero hay muchos en las cortes que apoyan tú. Las palabras tranquilas y lógicas de Piña despejaron la cabeza de Diabo. Ella había crecido mientras él no estaba mirando. Sus palabras fueron muy persuasivas. Cuando Diabo se comparó con su hermano mayor, sintió que sería mejor en la administración. Por lo tanto, había trabajado incansablemente para convertirse en el próximo emperador, pero había olvidado que su tío, su hermana pequeña y su hermano pequeño también eran sus rivales por el trono. ¿Qué haría su hermanita cuando se diera cuenta de esto? Zorzal no trató a su hermana como una rival porque creía que los enemigos no tratarían de acercarse a usted. Por lo tanto, Diabo tuvo que pensar en cómo usar sus conexiones e influencia. Su rumoreada relación con el primer heredero del reino hechicero tampoco fue un inconveniente. En este punto, Diabo miró la otra cara de las cosas. Que si el ejército enemigo trabajara con Piña, ella sería un enemigo aterrador. Necesitaba usarla lo antes posible. Mientras lo pensaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Diabo de repente se dio cuenta de que Piña era la más cercana al trono. Una táctica común que utilizó el imperio fue ayudar a un noble que estaba más alineado con los intereses del imperio a convertirse en rey de su país, y luego firmar una alianza formal con la nación que ahora tenía en mente los intereses del imperio. Tanto el reino hechicero como el país de Japón poseían un poder militar abrumador, y estaban en una excelente posición para utilizarlo. Su padre, el emperador, no podría haber pasado por alto eso. Con eso en mente, Diabo trató de ver la situación desde el punto de vista del emperador. Énfasis en intentado. Tenía muy poca información para trabajar, pero después de agregar a Piña a la ecuación, y considerando que Zorzal se convertiría en el príncipe heredero, pudo ver cómo se perfilaban los contornos del futuro. Japón es demasiado blando como enemigo.
Siempre y cuando no luches con ellos de frente, sobre el reino hechicero, son un tipo diferente de bestia. Debes tener cuidado cuando te metes en la boca león, o te tragará en general. Necesitamos tratarlos con precaución, usando su debilidad contra ellos. Son demasiado confiados cuando se trata de su superioridad y pueden manipularse fácilmente usando su orgullo contra ellos. Cuando Diabo recordó las palabras del emperador, se dio cuenta de que su padre implicaba que tanto el reino japonés como el hechicero podían ser fácilmente manipulados. Uno de los lados amaba demasiado a su gente, eran amigos de la justicia y confiaban demasiado. El segundo hinchado por su propio orgullo y exceso de confianza en la fuerza. ¿Cómo se usaban enemigos así? No, ¿cómo se pueden hacer aliados de ellos? En otras palabras, todo lo que había que hacer era cambiar la relación antagónica actual entre el imperio y los dos lados diferentes. Pero ¿cómo hacerlo? La persona clave para ese plan fue Piña. Necesitaba crear una situación en la que Piña terminara oponiéndose al príncipe heredero. La mejor manera de hacer esto era hacer que Zorzal emprendiera una guerra contra los japoneses o incitarlo contra el reino hechicero. Zorzal jugaría el papel de belicista. Para que eso sucediera, necesitaban una ventaja militar, aunque fuera temporal, y luego las victorias iniciales y la concepción errónea de la situación conducirían a la confusión. Eso requeriría un conjunto de habilidades que eran completamente diferentes de la política. Si pudiera poner en práctica este plan, podría tener a Japón o al reino hechicero como un aliado, si juega bien sus cartas, ambos. Con Piña por la justa causa de terminar la guerra. Las fuerzas del ejército invasor eliminarían a Zorzal y Piña tomaría el trono. De esta manera, uno o ambos bandos, que hasta ahora eran sus enemigos, se convertirían en aliados de Piña, o en otras palabras, en socios del imperio. Después de eso, ambas partes ayudarían a apoyar la autoridad del imperio, y podrían absorber la cultura y el conocimiento de los extraños a un ritmo más rápido que los otros países. En cierto sentido, Zorzal sería un sacrificio para este futuro, mientras que Diabo podría permanecer en un lugar seguro. En cuanto a Piña, no podía pasar por alto a su padre, incluso si se convertía en emperatriz. Además, ella no tenía a nadie capacitado en administración nacional de su lado. Todo lo que ella podía hacer era usar a las personas que papá le daba, lo que significaba que había una posibilidad de que él pudiera tomar las decisiones detrás del trono. Diabo asintió con la cabeza reflexionando. Después de pensar en el asunto con calma, decidió abandonar el plan de Zorzal del emperador retirado versus el emperador Zorzal actual. En cambio, sería más práctico recurrir a Sorcerer's Kingdom o Japón para obtener ayuda, que era una de las cartas ocultas de Piña, en un aliado. Aunque Zorzal quería competir con su padre, el hecho era que su imaginación estaba muy por detrás de la de su padre. Más importante aún, carecía del poder para hacer su voluntad realidad. Diabo sintió que de repente se había despertado de las mentiras de su hermano mayor. Si esto continuaba, sería peligroso ser el aliado de Zorzal. E incluso si Zorzal se convirtiera en el emperador y Diabo se convirtiera en su aliado, su vida también sería incierta. Al final, todo lo que pudo hacer fue convertirse en asesor de Piña, el títere de su padre. Como Diabo estaba mirando el trono, comenzó a considerar cómo podía ponerse en el lugar de Piña. En otras palabras, tuvo que ponerse al día en su relación con las dos fuerzas invasoras. En ese campo en particular, se había quedado muy atrás. Diabo continuó pensando. Una vez más, trató de pensar como lo hizo el emperador. Añadió Piña, Japón y el reino hechicero en el simple plan del emperador oponiéndose a Zorzal, y luego pensó en cómo convertirse en el punto de apoyo sobre el que se convertirían todas sus relaciones. Siendo ese el caso, lo que Diabo pudo hacer fue convertirse en una quinta facción. Luego, cuando era el momento adecuado, podía emitir un voto de calidad para convertirse en el próximo sucesor. La pregunta ahora era con quién podía aliarse. Quizás podría aliarse con las naciones vasallos del imperio. Naturalmente, dado que se uniría a la batalla por el trono, sin duda querría el poder que podría luchar contra el ejército imperial. Si no hubiera fuerzas como esta, ¿qué pasaría si mirara a través de la puerta, dentro de Japón o en países más allá de Japón? ¿El reino hechicero u otros países de su mundo?
Debería haber una facción que fuera lo suficientemente poderosa por ahí, ¿verdad? Reflexionando sobre todo esto, ni siquiera reconoció que solo estaba de pie, mirando fuera de su cabeza sin decir nada durante largos segundos. Nii-sama, ¿estás pensando demasiado de nuevo? Diabo jadeó sorprendido. A cualquiera le resultaría extraño si alguien más pensara tanto tiempo. Aunque entiendo que la falta de consideración de Zorzal Nii-sama es preocupante, Diabo Nii-sama también está pensando demasiado en el asunto. Cuando se dio cuenta de que Piña lo estaba mirando, Diabo ocultó sus planes y respondió que Piña era la que estaba confundida. ¿Quién era, de todos modos? ¿Quién fue el que puso a ese gran idiota Zorzal allí? Bueno, si lo estás llamando idiota, en realidad, no crees que Zorzal Nii-sama podría tener la capacidad de tener éxito, pero lo estaba ocultando hasta ahora. Imposible. Es un idiota. Solo considera lo siguiente. Si le tenía miedo a papá, entonces debería haber escondido sus talentos hasta que papá falleciera. Pero los expuso en un momento como este. ¿Eso no lo convierte en un idiota? Bueno, Nii-sama, ¿no crees que eso es demasiado? Tal vez simplemente estaba estresado por los eventos de las últimas semanas para que no pudiera controlarse por un momento. En cualquier caso, es un verdadero idiota. Eso no se puede evitar. Y si es realmente tan idiota como pensamos, quién sabe qué tonterías haría. El hecho es que mientras finge ser un idiota y haciendo cosas tontas, Zorzal terminó creyendo que era un verdadero genio cuando en realidad era, de hecho, un gran idiota. Mirando a su hermana, la expresión de Diabo se llenó de determinación y la intención de preocuparse. Escucha, Piña. Ese gran idiota da mucho miedo. La peor parte de eso es su poca inteligencia. Hay muchos comerciantes idiotas que son centavos, tontos. Quién sabe, podrían ser un cabello separado de los genios. El problema es que los grandes idiotas arrastran a todos a su alrededor. Ya no es solo su problema. También te involucra a ti, Piña. Será mejor que pienses en qué hacer después de esto. Esas últimas palabras bien podrían haber sido una advertencia para Piña que decía, el imperio girará en torno a ti en el futuro. Las personas detrás de ti, incluido el propio Diabo, estarán atentos para ver cómo mueves el imperio. Mientras tanto, en otro lugar, de noche. La habitación estaba oscura, solo la luz de la luna llena proporcionaba algo de luz, brillando a través del delgado espacio que dejaban abiertas las dos cortinas que cubrían la ventana. Realmente amueblado, en la cámara de 3 personas residieron. El primero era un hombre, vestido con ropa de mayordomo y una máscara, parado cerca de una elegante silla. La segunda era una mujer de baja estatura y piel de porcelana. Sus ojos rojos sangre se atenuaron brillantemente en el entorno sombreado. 2 juguetones caninos se asomaban bajo su sonrisa perpetua. En su cuerpo, un camisón largo magistralmente tejido. Sobre la tercera persona, bueno, se arrodilló cerca de la mujer, o más bien descansó su cabeza sobre el regazo de la niña. Sus ojos brillan carmesí mientras murmura algo inaudible para los oídos desnudos. El chorrito gotea de su boca. Lo hice bien, querida. Hice el bien, querida. Hice lo que me pediste. Babando, las oculares del hombre estaban vidriosas, mostrando una mirada vacía. Mirando las paredes desde los regazos de la chica de cabello blanqueado por un momento, luego mirándola con una expresión esperanzada. La Draculina solo sonrió, acariciando suavemente el largo cabello del hombre. Su sonrisa parecía celestial para el hombre. Pero en verdad, solo una gran maliciosa intención maliciosa se escondió detrás de esa sonrisa. Lo hiciste bien, mi fiel servidor. Completaste tu tarea magistralmente. Pero, el hombre preguntó con una expresión de pánico sentándose en su rostro de repente. La vampira miró hacia otro lado un poco triste, mirando a través del pequeño jadeo que la ventana cubierta le permitía. Pensando mucho los ojos del sirviente se abrieron, buscando la razón detrás de la repentina expresión amarga de su dama. Su cuerpo severo, sus manos temblaban, solo sintiendo que perdería el apoyo de su dama. Por favor, mi señora, cuéntale a tu fiel sirviente el contenido de tu corazón y yo obedeceré. El criado se inclinó, su frente estaba sucia por el polvo del suelo.
La reina de la habitación lo miró, pero solo perezosamente. Sonriendo con una sonrisa constante. No te preocupes, mi tema, a tiempo. Todo saldrá a la luz. Hasta eso, tengo una tarea más importante para ti. Los brillantes ojos del esclavo desaparecieron. Su visión se llenó con la tenue esperanza del mañana, abrió la mandíbula y sonrió salvajemente, su goteo goteaba lentamente de su boca. Oh, gracias, gracias. El criado rogó y alabó. Besándose, lamiendo los pies desnudos de la hembra. Zorzal, sacudido, el hombre previamente nombrado, Zorzal el César levantó la vista, mirando a su reina con una mirada vidriosa. A cambio, la niña le sonrió suavemente. Zorzal se quedó mirando inexpresivamente, disfrutando de la radiante presencia de su dama. La saliva se derrama de su mandíbula sobresaliente mientras intentaba dedicar su ser a la mujer que tenía delante. Al acercarse al mayordomo enmascarado, el asistente le trajo a la mujer un pañuelo que ella usó para quitar suavemente al esclavista del costado de la boca de Zorzal. Cho, mantente juntos un poco más. Todavía tienes una tarea, ¿recuerdas? Susurró, vertiendo miel en los oídos del hombre. La escena comenzó a desdibujarse de repente cuando los ojos de Zorzal se abrieron de repente. Al encontrarse nuevamente en su cama, rugió de dolor. ¡Au! Saltando de inmediato, Zorzal tiene el cuerpo semidesnudo empapado en sudor y respira con dificultad. Su corazón latía como si hubiera sido perseguido por caballos anteriormente. Agarrando su rostro, sacudiendo su cabeza dolorosamente, el hombre intentó desterrar las imágenes de su pesadilla. Exactamente el mismo sueño lo persigue desde hace días. Las imágenes exactas no lo dejaron solo para relajarse un poco. Poniéndose de pie por un momento, Zorzal buscó a Tiule o cualquier otro esclavo para aliviar su estrés, solo para recordarse a sí mismo, todos sus esclavos desaparecieron hace varios días. Maldición, maldijo por lo bajo. Realmente no quiere decirlo en voz alta, pero estaba furioso con el reino hechicero y el padre de Eleanor, maldiciendo a los invasores y su desafío a alzarse contra él. ¿Cómo te atreves? Juntando su mandíbula, casi se mordió la lengua de su repentina ira. Zorzal, por supuesto, no culpó a la dama de su interés. No, ni siquiera puede imaginar que ella participaría en cosas tan maliciosas. ¿Cómo podría acusar a su futura emperatriz con acusaciones y esquemas tan indecorosos? Fue culpa de su padre. Fue culpa de los invasores que él y su imperio se encontraran en medio de tan terribles circunstancias. Ella era pura. Ella era hermosa, era inteligente, ella es todo lo que él siempre había deseado. Ella es su pareja perfecta, su otra mitad. Ahora, él lo sabe, Zorzal lo sabe. Finalmente lo sintió, encontró a su emperatriz. Ella lo protegió. Ella lo protegió. Ella era su igual tanto en cuerpo como en alma. Después de conquistar a estos bárbaros, él la hará suya, finalmente. Sonriendo, recordando su gran plan, Zorzal el Conquistador acaba de reconocer que aparecieron los primeros rayos del sol en el horizonte. La luz del nuevo día lo recibió por la ventana. Le firmó su éxito pronto, su conquista que llega rápidamente. Al escuchar un golpeteo en la dirección de la puerta, el hombre inmediatamente supo quién era. Era una criada que generalmente lo ayudaba a prepararse, despertándolo cuando salía el sol. Adelante. La criada entró, siguiendo la orden, inclinándose hacia adelante tímidamente, linda ante el heredero del imperio Saderán. Príncipe Zorzal, buenos días. Está bien, mi señor. Escuchamos un grito desde la dirección de su puerta. Zorzal simplemente asintió, sonriendo. Estoy bien. Prepárame mi mejor disfraz. Tendré una reunión importante con Lady Eleanor. Rápidamente, no tengo tiempo que perder. Enseguida. El criado obedeció y comenzó su trabajo a toda prisa. Sí, este será un día hermoso, lo sintió en sus huesos. Cambio de escena. Ildalus. No muy lejos de Fortress Gorum. Settlement de Amscope. Noriko Mochizuki, ciudadano japonés, ex esclavo de Zorzal. Ella sigue viva, fue rescatada, fue salvada y lo más importante, sobrevivió. Noriko no sabía cuánto tiempo desde que había sido capturada por esas personas horribles, no sabía cuánto tiempo duró su cautiverio.
Peor aún, no tenía idea de dónde están la mayoría de sus compañeros japoneses, o incluso dónde está su gran novia, que fue secuestrada con ella bajo el incidente de Ginza. Ella solo lo sabe, las personas extrañas que la rescataron la llevaron a un lugar seguro, le dieron ropa nueva y mucha comida, le dieron medicamentos, la colocaron a ella y a varios sobrevivientes en habitaciones cómodas y amuebladas. Misteriosamente, cada herida de ella desapareció cuando se despertó después de la primera noche. Pero lo más importante, para su gran alegría y alivio, estas habitaciones tenían todas las comodidades que contenía una casa japonesa moderna, con la excepción de la televisión e internet. Ella estaba completamente satisfecha. Excepto, que estaba profundamente deprimida. Ella no tiene idea de quiénes son estas personas o de dónde provienen. Cuando los agentes blindados oscuros aparecieron de la nada y comenzaron a rescatarla y extraerla junto con todos los esclavos que estaban dispuestos a ir con ellos, no respondieron preguntas, solo los instaron a quedarse callados y seguirlos. Desde entonces, pasaron unos días. Solo la idea de que ella no tiene que soportar la naturaleza abusiva de ese hombre ya no le da un ligero alivio. Alojarse en una habitación con sus compatriotas sobrevivientes también le ayudó a mejorar su estado de ánimo. Pensó, no mucho, todavía estaba deprimida. Durante su estadía, comenzó a leer, caminar y conocer un poco más sobre el lugar. Admitiendo, el área todavía era una jaula de pájaros construida directamente para ellos. Era mucho mejor que las minas a las que se vio obligada a trabajar anteriormente. Ella no sabe qué tipo de personas son sus actuales captores, salvadores o lo que sean, la única información que tenía sobre ellos de los panfletos que encontró en la habitación y la información que logró extraer de las enfermeras enmascaradas que ocasionalmente inspeccionaban su salud. En ambos casos, las huellas implicaban que las personas que la salvaron de su cautiverio provenían de un país llamado Reino Hechicero. La mayor parte de la información que escuchó sonaba demasiado buena para creer. Por lo tanto, se instó a considerar los hechos como cuentos de hadas. Tanto los folletos como las enfermeras enmascaradas declararon que el reino gobernado por un no muerto, llamado Ainzo Algon, y habitaban cientos de razas diferentes que vivían en armonía. Incluso Noriko levantó una ceja al escuchar este sorprendente resultado, y en el último mes más o menos, logró ganar algo de experiencia con cosas extrañas. Como ser secuestrado por una civilización de otro mundo que apenas se parecía a los romanos de la antigüedad. Conociendo razas, pensó que solo existía en los cuentos de fantasía. Experimentando el efecto adverso de la magia, cuando uno de los guardias de mago la golpeó con un látigo de fuerza. Encontrar una pequeña suma de la historia, la política y la política del reino en los periódicos. Reconoció las similitudes entre la sociedad moderna y una monarquía que todavía tenía un parlamento. En otro nombre, era una monarquía constitucional. Su corazón se alivió un poco cuando llegó a la parte que establecía la política del reino. Dijo que el reino hechicero prohíbe estrictamente la esclavitud en cualquier forma o tipo y tenía una cláusula de igualdad racial que aseguraba que cada raza bajo la bandera del reino fuera tratada de manera justa y equitativa de acuerdo con las leyes. Aunque, ella no puede ubicar en ninguna parte el hecho de que cada etiqueta, los libros e incluso los folletos en la sala escritos por japonés perfecto, inglés o el idioma de la región especial. Que extrañamente se parecía al latín antiguo con algunas palabras tomadas de otros idiomas, pasó una página del libro actual que leyó y exhaló cansada. Fue una obra biográfica sobre la vida del gran sabio de las colinas Abelión. El opus realmente ayudó a aliviar su depresión, y desde que lo leyó, su comportamiento desesperado comenzó a desvanecerse página por página. El libro fue un trabajo realmente asombroso que describió la lucha y las alegrías cotidianas como un sabio y el camino que llevó a alguien a convertirse en uno. Si tuviera que clasificar el libro en un género, sería una novela de aventuras combinada con un largo trabajo biográfico y una novela para instructores. ¿Qué lees, Noriko? La voz que preguntó pertenecía a una niña. Young, alrededor de los 20 años, Matsui Fukuya en el nombre. Apenas sobrevivió al colapso de una mina antes de ser salvada. Sus ojos negros como el carbón todavía reflejaban su miedo perpetuo al ir a lugares estrechos desde el accidente que mató a su hermana. Oh, Noriko miró a su compañera de cuarto de repente.
Se llama El gran sabio de las colinas de Abelión, bastante emocionante. Volviendo a su libro, Noriko no tenía ganas de conversar, ahora lo único que quería era quedarse sola con sus pensamientos y la escritura. ¿Y? ¿De qué se trata? ¿Te importa decirlo? Leyó más el tema de su implacable compañera de cuarto, empujándola aún más. La adolescente de ojos marrones solo miró a su traviesa compañera de cuarto, quien, aunque era mayor que ella, todavía tenía suficiente ingenio como para hacerla fruncir el ceño. «Es una obra biográfica», dijo suavemente. «¿Eso es?», preguntó horrorizada la mujer con ojos de carbón. Noriko solo asintió simplemente como respuesta. Sonriendo, Matsui agarró el libro con vehemencia. «Déjame ver». «Guau. Aléjate», gritó de repente Noriko cuando se escuchó un repentino golpeteo desde la dirección de la puerta. Toc toc. Las dos chicas se miraron asombradas, no tenían visitas fuera de las enfermeras enmascaradas y las mucamas silenciosas que llegaban diariamente para inspeccionar su salud o llevarles comida. Correcto, podían caminar e incluso salir de la habitación para explorar los alrededores. También se les permite conocer a los otros residentes del sitio. Pero todo lo que encontraron afuera fue un sinfín de acres de llanuras. Con la excepción de unos pocos guardias blindados negros que no respondieron ninguna pregunta, solo permanecieron en silencio con suavidad, y el personal de servicio mencionado anteriormente, solo conocen a antiguos esclavos que aún están curados y no tenían ni idea. Asintiendo, Noriko dejó el libro, asegurándose de recordar cuál era la última página que leyó, luego abrió la puerta. Ante ella, una niña en uniforme de mucama. Su piel era marrón. La niña era el epíteto de la belleza con un aspecto atlético y cabello rojo atado en dos largas trenzas. Aunque su uniforme de sirvienta estaba realmente extrañamente diseñado, era como si hubiera salido de algún tipo de anime. El uniforme de mucama tenía mangas cortas y guantes negros largos con una falda que tenía una hendidura larga en su lado izquierdo, revelando medias blancas hasta los muslos. Debajo de su gorra negra, parecían dos orejas asomadas solo ocultas por sus sombreros. «Buenos días. Espero no molestar nada». El lindo sonido que salió de sus labios la hizo aún más adorable, haciendo que Noriko se sonrojara y volviera la cabeza. La criada asintió, e inmediatamente, sin dejar espacio para que Noriko o incluso Matsui respondieran. «Bien, tuve miedo por un momento. Ain-sama se enojaría conmigo si dejara que sucediera algo a nuestros estimados invitados. Por cierto, mi nombre es Lupus Regina Beta. Seré tu guía. Cuídame». Su inclinar a la doncella llevaba el encanto de una dama auténtica, cada movimiento de ella era impecable. Durante largos momentos, Noriko solo la miró con la cara roja, tragando un profundo trago. Al mirar a la avergonzada Noriko, una sonrisa salvaje se curvó en la cara de la criada hombre lobo. Se enderezó dramáticamente. ¿Qué es esa mirada? Oh no, mi corazón late tan rápido. Pero por favor no me confieses. No soy lesbiana. Me gusta el sexo opuesto. No, déjame ir, yo voy a ser violada. Lupus Regina actuó como si estuviera a punto de desmayarse. Cubriendo su frente y pecho con sus manos suavemente, dramáticamente. ¡Guau! Tanto Noriko como Matsui retrocedieron, jadeando después de escuchar el repentino anuncio. Un color nervioso llenó toda su cara. Lupus solo se rió al darse cuenta de que su plan funcionaba según lo previsto. Solo bromeaba. Exclamó alegremente, guiñándole un ojo a Noriko. Los dos residentes de la sala asintieron con la cabeza sudorosa, tragando saliva nerviosamente. Mirando a su alrededor en la habitación, Lupus Regina sintió satisfecha. «Por favor, sígueme, tus preguntas serán respondidas en la habitación». Hizo comillas después de que la palabra habitación saliera de sus labios. Pintar la habitación como un lugar malicioso y oscuro en la mente de Noriko y Matsui. «¿Dónde estamos? ¿Por qué nos retienen aquí?». Noriko estalló, de inmediato. Preguntado, a pesar de que la criada dijo que no, ella responderá incluso la pregunta de uno. La belleza bronceada solo sonrió, se dio la vuelta y saludó con la mano para seguirla. Al no ser otra opción, Noriko y Matsui siguieron su baile feliz. La sirvienta acompañada por dos guardias ágiles y robustos con una gabardina de cuero oscuro.
¿Qué pueden hacer dos niñas indefensas que apenas han sobrevivido a las duras condiciones de su esclavitud en tales circunstancias? No puede ser peor, ¿verdad? Correcto. El pequeño grupo llegó a la sección del complejo donde varios guardias blindados negros estaban de guardia cerca de un impresionante edificio vallado. Saludaron ante la simple doncella como si ella fuera la superior de la suya. La chica bronceada solo sonrió, saludó alegremente a los guardias, lanzando algunas bromas burlonas que los guardias aceptaron con una cara plana detrás de su casco cerrado. Llegando más adentro del edificio, el interior es tan real como el exterior con varias banderas y cuadros colgando de las paredes. Finalmente llegando a una vasta puerta doble, la criada llamó suavemente, y las puertas se abrieron de inmediato, dando un vistazo desde el exterior oscuro. Solo unas pocas antorchas mágicas proporcionaban una tenue luz. Detrás de un escritorio masivo, una figura vestida de carmesí estaba sentada, su cabeza era una calavera con dos luces rojas malvadas. «Ah, Lupus Regina Sanma, ¿a qué le debo la agradable sorpresa?», preguntaron las criaturas esqueléticas agradablemente con su voz oscura y resonante. «Compré 2 pajaritos para interrogarlos», sugorgeó alegremente. El viejo Lich detrás del escritorio se molestó por un momento. ¿Por qué se molesta con cosas tan simples como ocuparse de una tarea tan trivial? Ella es la sirvienta personal de los seres supremos, después de todo. Ella no debería ser molestada por 2 humanos simples. Lupus Regina está aquí para supervisar las cosas después de todo. No, si es que como la criatura llamada ya debería haberse acostumbrado a los cambios repentinos de humor del sirviente de su amo. Te lo agradezco, Lupus Regina Sama. Aunque era innecesario, como sirviente personal de los supremos, no deberías molestarte con tareas tan triviales. Por favor, deja que los sirvientes simples se encarguen de tareas tan impropias. La niña solo saca la lengua juguetonamente. No seas tan malo. Ain-sama me permite trabajar si quiero. Se quejó la criada, haciendo su inteligente comentario con un guiño juguetón. Siske solo asintió con inquietud cuando una vista innecesaria abandonó sus inexistentes pulmones, mirando a las Pléyades con una mirada en blanco. Ese pensamiento en realidad era una mirada vacía, no era visible debido a su apariencia esquelética y falta de carne. Mientras tanto, Matsuyi y Noriko todavía miraban temblorosos a la criatura no muerta, temblando, agarrándose la mano para ganarse algo de coraje. Todo irá bien, susurró Matsui, reconociendo que Noriko estaba entre el colapso y su estado ya desordenado. Ninguno de ellos vio criaturas no muertas similares a la que estaba sentada en el escritorio caminando por el campamento. Todos los guardias estaban cubiertos por un uniforme negro que consistía en un casco idéntico en el diseño de los que usaban los motociclistas, combinado con una gabardina de cuero hasta la rodilla con un extraño emblema que se parecía a un pentagrama con una cruz inversa dentro de él. A su lado, una espada corta barbada. Incluso las criadas que han atendido las necesidades de los residentes estaban enmascaradas, sus apariencias totalmente ocultas a simple vista. Lupus Regina está terminando su conversación con el anciano. Lich saca la lengua juguetonamente y guiña un ojo en dirección a las 2 hembras que salen de sorpresa. Como una niña descuidada, salió de la habitación y dejó las fiestas en paz. Siske sacudió la cabeza y suspiró una vez más, mirando a las 2 chicas. Por favor, perdona a Lupus Regina Sanma, ella puede ser bastante. Mirando a su alrededor con cuidado, el anciano Lich se aseguró de que estuviera fuera del alcance de la audición. Puede ser bastante infantil. Por favor, acércate. Soy Siske, el sirviente de su majestad, Ain-so Al-Gorum. Matsuyi y Noriko se miraron atónitos. Hasta ahora, ambos especularon que se trataba de algún tipo de sueño, pesadilla o el purgatorio mismo. Ninguno de los dos podía creer que todavía estaban vivos después de ver la figura esquelética sentada detrás de los muebles. Es cierto, leyeron sobre el reino muerto en el folleto que se dejó en la habitación anteriormente y también conversaron con otras personas que se salvaron del imperio. Pero hasta ahora solo se encuentran con guardias y seres de aspecto puramente humanoide. Ver a un no muerto real sentado justo delante de ellos debe ser una primera experiencia muy aterradora para los dos. Esto es muy probable porque temblaron como gelatina.
PL por favor, Shinigami-sama, no nos lleves contigo, cerró Matsui tratando de suavizar su rostro lo más posible. Ruido sordo. El fuerte ruido repentino hizo que las dos mujeres saltaran del susto, se agarraran y miraran a su alrededor asustadas. «Yep», gritaron los dos al unísono. Sisuke acaba de palmar la cara. Porque esto sucede todo el tiempo, no tenía idea. Desde que recibió la asignación de los jefes, todos los que no estaban acostumbrados a la existencia de los muertos vivientes lo reaccionaron de manera similar. No otra vez, suspiró cubriendo sus ojos cansados. Él simplemente no entiende, ¿por qué? Se supone que el folleto contiene toda la información que los sobrevivientes necesitan para acostumbrarse a la existencia de los muertos vivientes y las diversas razas del reino hechicero. El mismo papel que los criados abandonaron las habitaciones antes de la llegada de los sobrevivientes. Aunque, Sisuke todavía estaba confundido por qué todos lo mezclan con su maestro. Los dos podrían ser ambos no muertos, pero hay diferencias claras entre Ainz y Sisuke cuando se trata de la apariencia. Ainz tenía una barbilla más afilada, más extendida, rasgos más huesudos y rectangulares. También en sus ojos, la luz es de un rojo más brillante que en los suyos. No hay forma de que alguien pueda mezclarlo con él, lo único común en ellos era el hecho de que ambos eran muertos vivientes de tipo esquelético. Difícil de mezclar, ¿verdad? Por favor, cálmense, damas. Nadie las lastimará. Sisuke levantó la mano y su voz ligeramente. Haciendo que Matsui y Noriko volvieran su atención, la expresión de miedo aún en sus caras. Bien, asintió el anciano Lich sacando un papel y un bolígrafo. Señalando los dos asientos ante su escritorio, por favor, siéntate y finalmente podemos comenzar. Tragando saliva, Noriko y Matsui se miraron. El sudor brota de sus frentes. La ropa nueva y cómoda que consistía en pantalones y camisa bien hechos parecía arrugarse un poco a medida que su movimiento disminuía por un momento. Al no encontrar otra salida, conociendo a los guardias que los esperaban afuera, en realidad fue Noriko quien dio el primer paso valiente. ¿Qué estás haciendo? Matsui le preguntó vacilante, pero no obstante la siguió. Finalmente, Sisuke podría comenzar su presentación. Bienvenido, Noriko Mochizuki y Matsui Fukui de la tierra de Japón. Por favor, perdona nuestra innecesaria hospitalidad en los últimos días. Soy Sisuke. Soy el supervisor de su majestad, Ainz o algo un designado para hacerse cargo de esta operación. Matsui también abrió los ojos de Noriko al escuchar a la criatura mencionar su tierra natal. Por un momento, la preocupación comenzó a surgir en su mente, preocupándose por la posibilidad imposible de que el imperio o estas personas desconocidas llegaran a sus seres queridos. Entonces, ¿no eres el Shinigami? ¿No estás aquí para juzgar nuestras almas? Preguntó Matsui vacilante, mirando las dos luces oscuras en los ojos de la criatura. Oh, te lo aseguro. No soy nada de eso. Dejó de lado el título repentino del Lich con un crujido divertido. Una risa que puede sonar maliciosa debido a la naturaleza oscura de la criatura, en verdad era inocente. Soy un simple anciano Lich empleado y criado por su majestad, mi maestro, Ainz o Algorum. Aunque muchas personas lo llaman por ese nombre hoy en día, él piensa que el nombre es muy desagradable. Yo mismo lo encuentro apropiado, digno de su gran ser. Las dos chicas solo asintieron, escuchando los halagos del hombre esquelético. Sin saber qué pensar del hombre, se reclinó en la silla y suspiró, mirando a su lado por un momento. Luego volviendo a mirar a los dos ante él. Por favor, perdóname. Estoy hablando demasiado, de nuevo, sobre mi maestro. Lo siento, no puedo evitarlo, un mal hábito que puedes decir. Se disculpó Sisuke haciendo retroceder a las dos mujeres, bajando el tono. ¿Puedes decirnos por qué nos tienes aquí, Sisuke Dono? Preguntó la tímida Noriko, apretando los dos brazos de la silla en la que estaba sentada. Oh, sí. Hay varias razones por las que separamos a los esclavos recién salvos. Primero, existe una gran posibilidad de que algunos de ellos porten enfermedades peligrosas que incluso nuestros sacerdotes y médicos no podrán curar. Es por eso que estacionamos todos ustedes en la llamada zona de cuarentena. Su Majestad no quiere llevar enfermedades desconocidas y maldiciones a través de la puerta.
¿Encontraste algo, si me permites preguntar? Al ver el coraje de Noriko, Matsui también preguntó, inclinándose hacia adelante. Afortunadamente no, fuera de la desnutrición intensa, la deshidratación, el envenenamiento de la sangre, la podredumbre del estómago en algunos casos y las enfermedades habituales que conlleva trabajar en circunstancias inhumanas y sucias. No encontramos nada peligroso. Aunque algunos de sus compañeros cautivos estuvieron al borde de muerte debido a las circunstancias inhumanas, algunos de ellos casi no lo lograron. Necesitamos manejar a algunos de los encarcelados con el personal adecuado para tratar el trauma psicológico que viene con la carga de años de maltrato. Explicó el lich anciano a fondo, haciendo movimientos con las manos. Noriko todavía estaba perturbada, la mención de las circunstancias de su esclavitud solo la hizo recordar las condiciones de su esclavitud una vez más, por lo que se sintió deprimida una vez más. Estaba tan deprimida cuando llegó que quería suicidarse. Pero como ella y Matsui compartían una habitación, se sintió mucho mejor. Es más fácil cuando puedes compartir tu carga con los demás. Compartir la experiencia con alguien realmente ayudó a aliviar su mente. ¿Cuál es la otra razón, por qué nos retienes allí? ¿Somos cautivos una vez más? La que preguntó fue Matsui, ella parecía un poco enojada. No, por supuesto que no. Por favor, déjame continuar. La segunda razón por la que te mantuvimos en la zona de cuarentena, porque Su Majestad quería asegurarse de que ningún posible espía del imperio encontrara su camino a través de nuestra red. Y, por supuesto, para asegurarse todos tratados adecuadamente antes de que se ofrezca la opción y se la devuelva a la sociedad. ¿Qué opción? ¿Qué tipo de elección nos ofrece Su Majestad? Simplemente debería devolvernos a nuestro país para que nos cuide de inmediato. Mirando levemente al lich, Matsui lo miró entrecerrando los ojos. Pero, la criatura no muerta era inmune a esas tácticas de intimidación. En la respuesta, simplemente inclinó la cabeza. Devolverlo de inmediato como lo haría causaría una guerra. Por favor, comprenda que la prioridad de Su Majestad era controlar la situación de la mejor manera posible. Todavía no explica por qué nuestro gobierno no está aquí para explicarnos todo esto. Entiendo tu preocupación. Permíteme continuar con mi explicación. Noriko y Matsuya sintieron, dejando que hablara el anciano lich, aunque de mala gana. Su miedo comenzó a superarse por su ira que sentían en su impotencia. Piénsalo, expliqué antes, pero lo digo una vez más. Imagina una situación en la que tú o cualquier otro ex cautivo contacta una enfermedad infecciosa e incurable mientras estabas cautivo por el imperio. ¿Qué pasa si esta llamada enfermedad permanece latente en ti? Hasta ahora, pensando en ello, en la mente de las dos chicas comenzó a surgir la posibilidad de que tal cosa pudiera suceder. Fueron violadas bajo su esclavitud varias veces, quién sabe qué tipo de enfermedades contactaron. No puede esperar que un examen rápido realizado por sus médicos en Ilarnus sea suficiente. Simplemente no tienen el equipo necesario para ello. Piénselo, ¿qué pasa si esta enfermedad se desencadena y luego se activa justo después de su regreso? Fácilmente causar un brote de pandemia. Una epidemia, que puede extenderse sin parar. Imagínelo como un ataque bioterrorista. El imperio también tiene magos y alquimistas. Fácilmente podrían formar un virus mágico que normalmente no puede ser tratado y se dispara justo después de que pasa el otro lado. Al escuchar la explicación, las dos mujeres tragaron nerviosamente. Incluso imaginar una imagen tan horrible era aterradora. Ambos vieron películas en las que muchas personas murieron a causa de un brote. A Matsui le gustó especialmente la serie Resident Evil. Tenía algunas ideas de cómo irían las cosas si el científico no puede detener la epidemia a tiempo. ¿Por qué harían eso?, preguntó Matsui con un tono un poco tembloroso. Piénselo. Las fuerzas del imperio golpearon, se dispersaron. Su capital está llena de las fuerzas de ambos bandos. Las personas acorraladas se convierten en animales desesperados si su vida o propiedad se ve amenazada. Nuestro gobierno también tiene unidades para tratar enfermedades y brotes si lo recuerdo bien. Anunció a Noriko con voz firme, mirando al desafiante lich, todavía enojado porque la tenían cautiva. Ella sabe, debería estar contenta de que estas personas la cuiden.
Siempre se sentía un poco molesta por no decirle la razón de su estadía. Eso puede ser cierto, pero el reino hechicero tiene herramientas y magia especializadas para extraer y tratar virus que nunca encontrarás, en su mayoría de origen mágico. Herramientas que tu país no tenía actualmente. Esta es la razón por la que no te enviamos volver de inmediato. Las dos chicas miraron al esquelético hombre atónito, incapaz de decir una palabra. Nos pusimos en contacto con su gobierno anteriormente. Después de una explicación exhaustiva, mostrándoles pruebas de nuestra sospecha y permitiéndoles enviar algunos expertos para supervisar la operación, estuvieron de acuerdo, esta es la mejor solución para ambas partes. Ya veo, asintió Matsui un poco pálido. Si esto es cierto, ¿por qué no vio a ninguna persona suya aquí? ¿Cuál es la oferta que mencionaste? La que preguntó fue Noriko, sus ojos brillaron con determinación, dándole al Lich una mirada constante. Eso no te representa realmente, ya que son ciudadanos japoneses. Sin embargo, tuve que ofrecerte. Está en el protocolo. El silencio descendió por la habitación durante largos momentos mientras las dos partes se miraban. Sisuke comenzó su explicación. Todos los cautivos que recuperamos bajo la acción y los consideramos claros, tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho del reino hechicero. Por supuesto, con la ciudadanía viene todo el privilegio y el deber que prescriben nuestras leyes. Pensando un poco, la oferta no fue mala. Vivir en un mundo donde la magia existía junto con muchas criaturas diferentes, donde la paz reinaba bajo el reinado de un rey incorruptible. Al menos, según los panfletos que encontraron en las habitaciones. Aunque, considerando el hecho de que ambas chicas tenían parientes cercanos esperándolas en casa. Su respuesta fue inequívoca. Me gustaría volver a Japón, expresó su opinión, Matsui. A mí también me gustaría, respondió Noriko también. El Lich asintió, escribiendo algo en el periódico delante de él. Entonces está decidido. Asintió con la cabeza el Lich. Por favor espera, se puede escuchar un golpe repentino en la dirección de la puerta que pronto siguió al suave movimiento de la entrada. Ah, Mayor Ichiro. Acabo de terminar con la entrevista de las dos damas. ¿Te gustaría compartir con ellas la parte tuya? Por supuesto, el hombre apareció, asintió, mostrando una sonrisa de confianza. El mayor era un hombre delgado, por su aspecto larguirucho y los círculos oscuros debajo de sus ojos, las dos chicas nunca se darían cuenta de que era un oficial, menos que sirviera en el JSDF. Solo su uniforme verde, los símbolos familiares, las marcas en su apariencia y la característica japonesa de su rostro les hacían reconocer el origen del hombre. Al entrar, el hombre se inclinó ligeramente. Soy el mayor Ichiro Musashi de la JSDF. Pido disculpas por mi tardanza. Una tarea urgente retrasó mi llegada. Espero que los ciudadanos no te lo pongan difícil, Sisuke Dono. La pregunta del mayor fue juguetona, haciendo que Matsui y Noriko sonrieran un poco. El anciano Lich sacudió la cabeza negándolo. No, por el contrario. Las damas fueron muy educadas y aptas. Incluso más que algunas de las nuestras. Deberías estar orgullosa de que tu país sea capaz de producir individuos con tan buen comportamiento. De hecho, estamos orgullosos, asintió Ichiro mirando a las dos mujeres interesadas. Bueno, entonces, si es que está de pie, se dirigió hacia la puerta. Justo ahora, Matsui y Noriko pronto reconocieron cuánto se eleva el Lich sobre ellos. Le paso el escenario, mayor. De ahora en adelante, son su responsabilidad. Tengo algunas entrevistas más para el día. Usted conoce los pasos necesarios y los formularios para completar. Asintió Ichiro mirando al oficinista no muerto. Los cuido, no te preocupes. La criatura salió de la habitación y las chicas suspiraron de alivio. Naturalmente, todavía estaban conmocionados un poco después de encontrarse con un no muerto real y aliviados después de que él se fue. La presencia de Sisuke fue un poco repulsiva para ellos, ya que la naturaleza malvada de los muertos vivientes aseguró el sentimiento negativo de la vida a su alrededor. Pero fuera de eso, dos mujeres no lo odiaban. Fue solo su aura negativa lo que los hizo encogerse. Cogiendo la segunda silla, Ichiro reemplazó la que Sisuke había sentado anteriormente.
Él también. Cada personal de JSDF estacionado en la zona advirtió a fondo. Si es posible, no te sientes donde antes se encuentren poderosos muertos vivientes. Tales seres poderosos e inanimados serán, por ejemplo, los liches antiguos. Debido a los restos de la energía negativa, sentarse donde se sentaron puede dañar a los vivos, en casos extremos, incluso matar y criar a la víctima que se ha puesto en contacto con la fuerza vital negativa. Sentado, el mayor aceptó a los dos sobrevivientes con una sonrisa. Es bueno tenerte de regreso. Necesitamos responder algunas preguntas más y luego podemos transportarte a casa en unas pocas horas. Si es aceptable para ti, por supuesto. Tanto Noriko como Matsui se miraron. Sus ojos se llenaron de luz una vez más, las expresiones se iluminaron. Ambos tenían el mismo pensamiento, la misma necesidad de tallar. En casa, susurraron los dos inaudiblemente por lo bajo. Se han movido tanto que las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas. Ichiro solo sonrió, sin escuchar, pero sospechando lo que las dos chicas realmente piensan y sienten. Cambio de escena. Ginebra, Suiza. Reunión cerrada de la ONU entre el Reino Hechicero y la ONU. Esta fue una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, China, Japón y el Reino Hechicero. Auriel Michalis, el Archserapim y el agregado diplomático que Heinz dejó para supervisar las negociaciones con la ONU se masajearon los ojos exhaustos, moviendo su pluma entre sus delicados dedos enguantados para que el tiempo pasara más rápido. Fue durante varias horas que los ministros no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo mismo. A saber, cómo manejar la situación de la región especial, como llamaron al área. Después de un tiempo, ya no encontró sentido escucharlos atentamente, probablemente porque sabe la respuesta correcta, la única solución, naturalmente, ella todavía los escuchó algo con uno de sus oídos. Pero su verdadero enfoque, su tren de pensamientos giraba en torno a sus últimos días y adivinaba el momento en que su maestro finalmente llega como lo prometió Heinz. Desde su tiempo aquí, Auriel corría en círculos, visitando reuniones día y noche. Su horario siempre está lleno. Prácticamente, visitó casi todos los países importantes e incluso algunos menos en la semana que pasó. Escoltada por las dos criadas a su lado, Yuri Alpay Toma Vasilisa Z. Durante su tiempo en la Tierra, conversó, hizo alianzas y acuerdos en nombre del rey hechicero. Gracias a sus habilidades diplomáticas y las instrucciones detalladas de Heinz, Albedo y Demiurge, su trabajo fue algo cómodo. Además, gracias a su capacidad de abrir gate después de ver el área visualmente donde desea teletransportarse, su viaje fue instantáneo. Por lo tanto, no necesita cansarse para usar el método de transporte ineficiente de la Tierra. Ella acaba de anunciar qué lugar visitará a continuación y, con el tiempo, la gente preparó el escenario para su llegada. Ahora, Auriel realmente se sentía como una princesa malcriada y debido a esto, se sintió muy mal al saber que esto iba en contra de lo que su creador la hizo. Sobre la gente de la Tierra, la gente de este mundo se parecía mucho a las que leía en los archivos de Nazarick y encontró información sobre la biblioteca privada de su creador. Incluso su historia para un punto específico era la misma. Y el rey hechicero ya confirmó que visitó la Tierra antes. Eso significa que su creador también encontró su camino aquí. Ella necesita preguntar sobre eso más tarde. Cuando finalmente llega, Auriel tenía tantas preguntas que tenía que hacerle a su madre. Solo una cosa es segura. El serafín del arco adoraba los monumentos que estas personas levantaban para adorar a sus deidades. Aquellos que piensan que no tienen un diseño cercano a los que ella suele ver en el reino hechicero, incluso menos grandiosos en comparación con Nazarick. Son respetables en tamaño e impulso para ser dignos de los alabados. Aunque, Auriel no estaba de acuerdo con las políticas de algunas religiones que encontraron su camino aquí, y ella ya haría algunas correcciones si Heinz no le ordena estrictamente que no lo haga. Con fuerza si es necesario, como dijo Heinz. No es nuestra tarea mostrarles el camino, la mayoría de las veces las visitas de Auriel fueron agradables, especialmente cuando visitó el Vaticano y la reina de Inglaterra. En Inglaterra, solo una cosa la molestaba. Una mujer rubia con ojos azules que siempre la miraba enojada mientras conversaba con la reina.
La mujer exacta con un parche en el ojo que cubría su ojo izquierdo y siempre fumaba un cigarro. Si lo recuerda bien, se presentó como Sir Integra Firebrook Wingate Selsin. Curiosamente, Auriel dio este nombre exacto previamente en medio de las notas de su creador, y Goldie también confirmó la aparición del nombre en medio de los registros en los archivos. Por lo tanto, le pidió a su hermana artificial de IA que minara datos de la mujer y encontró algunas cosas emocionantes en varios servidores cerrados. Cosas que pueden estar vinculadas a una orden de caballeros que se especializa en la caza de seres sobrenaturales, una cosa que Auriel se dio cuenta durante su corta estadía en este mundo. Aunque las personas de este reino declararon con vehemencia que no tenían idea de la existencia de lo sobrenatural antes de la aparición del edificio en Tokio. Ella también Goldie encontró muchos rastros del mundo sobrenatural por todas partes, incluso en el Palacio de Buckingham y en el Vaticano se sintió como alguien tratando de espiarla, utilizando métodos mágicos. Todo fue bastante obvio una vez que comenzó a investigar cosas, y le pareció gracioso que la gente común no tuviera idea de qué tan diferente caminaba la raza en medio de ellos día a día. Los intentos de espionaje después de ella siempre fallaban, aún dejaban un sabor agrio en su boca. El peor evento ocurrió cuando ella visitó Jerusalén. La reunión casi fracasó porque algunos elementos rebeldes encontraron su camino hacia ella y quisieron hacerla explotar. Afortunadamente, Auriel encontró una manera de disolver la situación pacíficamente. Neutralizando las bombas con una de sus habilidades, salvando a las almas pobres en el proceso que querían tirar su vida porque probablemente malinterpretaron el texto. Pero ella les mostró el camino de los seres supremos. Ella cumplió su tarea. Ella les da milagros para reavivar su fe en su Creador. Bajo sus viajes, ella mostró el poder del milagro para la gente. Curación, salvando a los necesitados en varias ocasiones, dándoles esperanza una vez más. Aunque, ella sospechaba o no. Ella solo insinuó las semillas de una nueva religión en la tierra. Ahora con solo unos pocos seguidores, pero más tarde las semillas se convertirán en un árbol enorme, un árbol que incluso puede superar el árbol mundial de Yggdrasil. No podemos aceptar una solicitud como esa. Ginza está situado en el corazón de nuestro distrito económico en Tokio. No podemos aceptar un estacionamiento incondicional de las Fuerzas Armadas extranjeras allí. Sin mencionar que nuestro país no tiene motivos para confiar en Rusia. Después de todo, fue la invasión de Osetia del Sur en Georgia, no un hecho reciente. El que habló fue Kanou. Habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, cuyo nombre era Vladimir. Los traductores tardaron un tiempo en interpretar las palabras de Kanou en ruso. Y el hombre llamado Kanou aprovechó la oportunidad para levantar su botella de agua mineral y rehidratar su boca. Siendo el hombre no hablaba ruso, solo esperaba en blanco hasta que el traductor terminara su trabajo. Auriel con un artículo de traductor no necesitaba un traductor. Ella entendió perfectamente que todos también podían hablar en todos los idiomas gracias a la medalla del traductor colgada en su cuello. Como no era residente del Nuevo Mundo anteriormente, necesitaba tales métodos para traducir diferentes idiomas que no aprendió anteriormente. No toleraremos su calumnia maliciosa de nuestra nación. Las acciones de mi país en Osetia del Sur fueron tomadas para proteger a nuestra gente. Los que deberían ser censurados son los georgianos, que querían realizar una limpieza étnica. Las acciones militares de mi país estaban justificadas y son por encima de la crítica. El mismo viejo parloteo de nuevo, suspiró, el Archserap comenzó a aburrirse de todo esto. Aún así, no muestra rastros de su naturaleza tediosa. Manteniendo su perfecta máscara de calma. Kanou se encogió de hombros y dijo. Estaba bromeando, y el viceministro de Relaciones Exteriores se volvió para mirarlo. El viceministro no mostraría su habilidad aquí, en otras palabras, estaría manejando las negociaciones secretas a espaldas de la gente, en otras palabras, conversaciones bajo la mesa. Después de recibir la aprobación de los representantes estadounidenses, británicos y alemanes, lo garabateó en una libreta y se lo mostró a Kanou. El blog de notas decía, acuerdo amplio. Detalles por determinar.
Bueno, todo lo que vi fue a soldados rusos apuntando con sus armas a miembros de la prensa. Bueno, todo lo que vi fue a soldados rusos apuntando con sus armas a miembros de la prensa. Cuando los traductores hicieron su trabajo, de alguna manera lograron transmitir el tono de Canov de una manera muy agresiva. Vladimir golpeó su mesa y levantó las puntas de sus orejas rojas. Estas son mentiras de los medios de comunicación occidentales. El canciller ruso miró a los representantes de los otros países, apretando el puño. Esta cumbre del G8 fue convocada para discutir problemas económicos y políticos. Naturalmente, la puerta que apareció en Tokio, Japón, y la conexión política con el reino hechicero fue uno de esos temas. El incidente ocurrió en Japón, por lo que debería ser un problema de Japón. Y la gestión de la puerta también debería ser responsabilidad de Japón. Sin embargo, una vez que se enteraron de los vastos recursos ocultos más allá de la puerta, ignoraron los inconvenientes que la puerta traía consigo, en otras palabras, la guerra, y se centraron por completo en sus beneficios. Básicamente, cada país decía lo mismo. No acapares todo, comparte algunos con nosotros. Además de los países del G8, había otros países interesados en la puerta, como Corea, India, Taiwán, Brasil, México, Australia, Singapur, entre otros. Auriel suspiró, mirando a su alrededor. Por favor, caballeros. Sean un poco civilizados. No estamos aquí para discutir el pasado, sino para hablar sobre la futura cooperación nuestra. Mirándola, todos estuvieron de acuerdo con la declaración de Auriel y continuaron la reunión. Entonces, ¿qué propone resolver la situación, embajador Auriel? Como ve, nos falta el acuerdo en la situación. Preguntó Canov. Está mirando a la mujer. En cualquier caso, Canov tenía la solución diplomática perfecta para asustar a los otros miembros del G8 lejos de la mayor intervención del interés japonés. Aún así, tenía curiosidad por lo que la mujer podría inventar. Aparentemente no puedes estar de acuerdo con la propiedad de las nuevas tierras que descubriste. Al parecer, solo quieres usar estas nuevas tierras para difundir tu influencia y obtener recursos. Aunque, es imposible sin enviar directamente fuerzas armadas a través de Tokio, que está bajo autoridad de Japón. ¿Estoy en lo correcto? Kanō asintió con la cabeza. Eso es correcto, embajador. Y no estamos dispuestos a permitir que ninguna fuerza armada cruce nuestras fronteras sin ninguna buena razón. Ya fue bastante malo obligar a algunas unidades de las fuerzas de paz de la ONU a pasar el objeto. Más sería demasiado. La declaración de Kanō fue firme, haciendo que todos alrededor de la mesa apretaran los dientes con ira. Escribe algunas palabras en su blog de notas. En parte, estoy de acuerdo contigo, Kanō-san. Su Majestad no estaría de acuerdo en traer los zapatos sucios de alguien en su dominio y extender la alfombra roja por ellos. Debían hacerse compensaciones. Ya sea monetario o político. Uno debería sacar las líneas entre una invasión y un esfuerzo de mantenimiento de la paz. Pero, preguntó uno de los miembros del gabinete, mirando sospechosamente a la mujer con el halo flotando sobre su cabeza. Hablas sobre el área como si ya la debieras. En verdad, solo supervisas el área alrededor de la puerta en 100 leguas de radio para garantizar la protección de tu país. Los miembros del G8 miraron en dirección a los representantes de Japón, mirándolos sospechosamente. Esto se afirma en el acuerdo que hizo con el imperio. Hasta ahora, no hizo ningún trato sobre la explotación de los recursos de su territorio. Eso significa que sus esfuerzos mineros son ilegales en un punto que genera ganancias en lugar de reparaciones gastadas en la guerra. Además, Su Majestad expresó su gran preocupación por el daño ambiental que sus métodos mineros pueden causar. Arruinar un mundo tipo jardín que también es rico en recursos, aprovechando una civilización que ni siquiera alcanzó la primera etapa de la escala de Kardashev, se consideraba un crimen de guerra según las leyes del reino hechicero. Todos somos conscientes de eso, embajador Auriel. Tenga la seguridad. No estamos tratando de explotar a los residentes de la región especial. Las fuerzas de la ONU y el JSDF solo están aquí para hacer trabajo humanitario y prevenir accidentes como Ginza sucediendo de nuevo. Por supuesto, tales operaciones tienen un precio que también se suma a las reparaciones de guerra.
Espero que entiendan. El que habló fue el ministro estadounidense de Asuntos Exteriores. Era un hombre bien afeitado con estrictos ojos grises y cabello rubio. Se llamaba Joe. El estadounidense todavía sonreía, el Mxus ya permitía a los soldados estadounidenses portar armas en suelo japonés, por lo que las condiciones anteriores eran en su mayoría irrelevantes para ellos. En cuanto al dinero del depósito que se requiere para pasar la puerta, pero que Kano aún no ha declarado. No había necesidad de que Estados Unidos se preocupara por recuperarlo, dada la relación entre Estados Unidos y Japón. Además, la suma fue una miseria en comparación con los beneficios potencialmente vastos que los estadounidenses podrían obtener de la puerta. De hecho lo estoy, solo una cosa concierne a su majestad. Auriel dio un codazo a la mesa, cubriendo sus brillantes dedos el uno con el otro. Una expresión que le dio el aura de peligro la rodeó, a pesar de su apariencia agradable, todos sintieron que el final está aquí. ¿Qué es? Preguntó el hombre estadounidense en un tono agradable, parecía que todavía no podía sentir la presión. Su majestad Ainzo Algoum ya le entregó la cláusula de vasalización al emperador Molt. Lo aceptará muy probablemente en unos días. A partir de ese momento, su majestad decidirá su solicitud de reparaciones de guerra. Espero que entienda. El imperio buscamos nuestra ayuda, nuestra protección contra las fuerzas invasoras de su mundo. Y buscamos proteger el interés de Ain Sanma, sin importar lo que sea necesario. Espero que entiendan por qué inspeccionamos la actividad de los soldados de la ONU en la región especial con ojos dudosos. El ministro chino dejó de escribir por un momento y miró a Auriel detrás de sus lentes, ajustándolos ligeramente con uno de sus dedos. Siendo el mundo de Falmart y el reino hechicero, ambos establecidos y conectados por diferentes puertas. Esto hizo que el trabajo de China fuera más difícil o mucho más fácil cuando se trata de lidiar con las partes. El futuro decide bruja. El primer plan de China era trasladar a su gente al otro lado. Podrían tomar el control de la región con las fuerzas militares con el pretexto de proteger a su pueblo. Sin embargo, Japón sin duda exigiría un depósito ruinosamente colosal para trasladar a su gente, por lo que China no estaría de acuerdo. Solo después de considerar la táctica del nuevo jugador, China se dio cuenta de que lo más probable es que no funcione. El enfoque del reino hechicero fue bastante agresivo cuando se trata de una fuerza armada desconocida que intenta invadirlos. Y después de escuchar el repentino anuncio del embajador, que decía que están a punto de transformar el imperio en una provincia feudatoria y unirlo al reino, fue una tarea desesperada. Al leer los informes de antemano, el representante chino estaba seguro. El tercer jugador no permitirá que los territorios recién adquiridos ricos en recursos estén fuera de su alcance sin algún tipo de depósito o a cambio de algo digno de comerciar. En verdad, la mayoría de los representantes y el chino sospecharon qué tipo de tácticas está mezclando Auriel. Penetrar en sus mentes. Estrategias de comunicación, ocupar el terreno moral alto. La estrategia justa y dominar mientras parece someterse. La estrategia pasivo-agresiva. Las tres estrategias se basan en una victoria a largo plazo sobre el oponente. Los tres fueron lo suficientemente flexibles como para pasar de defensivo a ofensivo de inmediato si el enemigo está intentando algo divertido. Todo esto de un momento a otro. Las tres tácticas aseguraron la lealtad de los ciudadanos del imperio Saderan a largo plazo. Hacer que las fuerzas de la ONU parezcan los delincuentes y inician un movimiento ofensivo contra el imperio o incluso contra el reino hechicero. Contra este tipo de táctica, la mejor defensa era usar la táctica de parece trabajar para los intereses de los demás mientras se promueve el suyo. La estrategia de la alianza. Eso significa que China necesitaba construir una relación estable, aliarse con el reino hechicero si quiere afirmar su interés a través de diversos medios. El plan fue establecido, China solo necesitaba implementarlo en la práctica. Alrededor de la mesa, los diversos agentes se quedaron mirando al Archserap sorprendido, por un momento nadie pudo decir nada. Entonces, toda la sala estalló en un rugido. Tratando de explicar por qué el reino hechicero no podía evaluar al imperio por varios medios. Una vez establecido el tablero, Ain solo necesitaba esperar y cosechar el fruto de su arduo trabajo.
Los ministros del Reino Unido y Alemania permanecieron impasibles, pero se garabateaban notas entre sí en alguna forma de discusión. En verdad, estos dos países habían renunciado por mucho tiempo a ganar cualquier territorio y beneficiarse de la puerta. Al igual que Estados Unidos, se dieron cuenta de la dificultad de enviar y apoyar a un gran ejército a través del pequeño conducto de la puerta. Por lo tanto, decidieron brindar apoyo a Japón a cambio de otras consideraciones. Después de escuchar la nueva variable, el plan se hizo aún más amplio. La habitación se calmó lentamente, y el primero que habló fue Kanou. Embajador Auriel, espero que solo esté bromeando. Asumir toda una civilización basada en una acusación sin sentido puede llevar a la guerra. Ladró Kanou alzando su tono ligeramente de repente. Las negociaciones ya comenzaron, Kanou-san. Ofrecimos nuestra ayuda al emperador Molt, y él la aceptó. Transformar el imperio saderano en un estado vasallo es necesario para preservar la integridad del país y la cultura de su gente. Nos permite usar nuestras fuerzas de la manera más eficiente para proteger los intereses de la gente de Falmart. Su Majestad no busca más ganancias del accidente. Simplemente busca lo que es mejor la gente común de la región especial. Hasta nuevo aviso, notifíquenos si desea enviar fuerzas armadas fuera de su zona de vigilancia de radio de 100 ligas. Ninguno de nosotros quiere la guerra debido a un malentendido. Cuando Auriel dijo estas palabras, las deliberaciones del día terminaron. Gruñidos descendieron sobre la habitación cuando los representantes comenzaron a masticarse unos a otros. Al mismo tiempo, la embajadora del reino hechicero sintió una sensación de pin desde la dirección de su pulsera dorada. Mirándolo, el artículo de hecho sonó. Firmar a su maestro la necesitaba para preparar las cosas que especificaba en los protocolos. Según el código de color que mostró su brazalete, ha llegado el momento de llevar a cabo la orden que Sdeat solo llamó por su nombre. Protocolo 66. Auriel, naturalmente, no entendía por qué su maestro siempre se reía cuando mencionaba este orden exacto, y estaba de acuerdo con eso. Después de todo, ella era una sirvienta. No es su lugar cuestionar las reglas de su creador. Sonriendo, se miró a sí misma, poniéndose de pie. Por favor, perdóname. Necesito prepararme para la llegada de mi amo. ¿Qué quiere decir, embajador Auriel? Preguntó Kanou sorprendido. El Archserap solo sonrió angelicalmente antes de que ella respondiera, anunciando la llegada del Ser Supremo. Cambio de escena. Capital del Imperio Saderán. Oficina del Emperador Molt. En una gran sala, el Emperador Molt Sol Augustus se sentó detrás de su escritorio, leyendo la cláusula que el rey hechicero le entregó solo. Gruñendo y gruñendo mientras leía los puntos una y otra vez, bebiendo su vino de su copa dorada. Cláusula de vasalización. En nombre de su majestad, Ain Soal Goun, la primera parte describió principalmente las razones detrás de la anexión encubierta del imperio y la integración del reino hechicero. Eso, según Molt, estaba lleno de declaraciones ridículas e infundadas que desafortunadamente no podía negar, ni confirmar con un 100% de precisión. La segunda parte establecía los puntos del dominio del imperio. Jefe de Estado cláusula. Su Majestad, Ain Soal Goun, será reconocido oficialmente como el monarca del Imperio Saderán. Se considerará que el emperador del Imperio Saderán es un representante de Ain Soal Goun, manejando los asuntos del imperio en su nombre. Cláusula de juicio político. Ain Soal Goun tiene el derecho de eliminar al actual emperador del trono si hay evidencia de mala conducta o una violación de los términos de vasallaje cometidos por el imperio. El delincuente será procesado en la mayor medida de la ley por el delito de traición por los tribunales del reino hechicero. Cláusula de supervisión. Para garantizar que el imperio siga y respete todos los términos del vasallaje, el reino hechicero creará un comité de supervisión que se ubicará en la capital del imperio Saderán. El comité de supervisión tendrá acceso completo sin restricciones a todos los niveles de gobierno, lo que incluye el derecho a observar cualquier reunión del gobierno y tener acceso a todos los documentos y registros que requieran. Cláusula de tributo. El imperio Saderán debe pagar un tributo anual de un cierto porcentaje de sus ingresos fiscales nacionales al reino hechicero. El porcentaje a pagar será determinado cada año por Ain Soal Goun o un agente encargado por él mismo.
Cláusula de poderes legislativos. Cualquier nueva ley, acuerdo, tratado, etc. o cualquier alteración o derogación de las leyes existentes, propuestas por el organismo gubernamental del imperio, deben recibir la aprobación de Ainzo o Algoun o un síndico aprobado por su majestad antes de que puedan ser implementado. Cláusula del pacto defensivo. El imperio Saderán renuncia al derecho de declarar la guerra. Si el imperio es atacado por otra nación, el reino hechicero vendrá en su ayuda y se unirá a ellos como un aliado. Si el reino hechicero declara la guerra o es atacado por otra nación, el imperio debe unirse al reino hechicero como un aliado. Cláusula de igualdad racial. El imperio saderano debe adoptar la Carta de Derechos y Libertades del reino hechicero para todas las razas, que dicta que todas las razas, ya sean humanas, semihumanas o heteromorfas, sean tratadas de manera equitativa bajo la ley. No puede existir una ley que discrimine a un individuo o grupo por motivos de raza. Un individuo de cualquier raza es elegible para la ciudadanía. Además, la práctica de la esclavitud debe considerarse ilegal. No puede existir ni aprobarse ninguna ley que garantice la existencia de la esclavitud. Cláusula de ocupación. El reino hechicero tiene derecho a construir y operar bases militares y otra infraestructura dentro del territorio del imperio Saderán, siempre que la tierra esté desocupada. A menos que se indique lo contrario, estas instalaciones y la tierra en la que residen se considerarán propiedad del reino hechicero. Por lo tanto, el reino hechicero tiene plena jurisdicción dentro del territorio mencionado. Cláusula de ciudadanía. Los ciudadanos del reino hechicero tendrán estatus de ciudadanía dentro del imperio Saderán, y viceversa. Y esto fue solo la cima del iceberg, más abajo más y más puntos siguieron aquellos, aunque permitieron el reinado libre de Molt y sus descendientes en medio del marco de las leyes del reino hechicero, hicieron imposible que el imperio funcionara como antes sin la autoridad del reino. El emperador ya consumió 2 litros de vino mientras destrozaba su mente sin descanso, tratando de encontrar una manera de cambiar su fortuna. Encuentra una tenue luz en la oscuridad. Casarse con Pina resolvería la situación de inmediato, convirtiendo al reino hechicero en un aliado en lugar de una fuerza invasora. Pero incluso Molt sabe que estaba lejos de ser la solución ideal que busca. Apretando los dientes, llamó a un sirviente. Enviar por el senador Cícero. Ladró en un tono desagradable. O marqué. Advertencia. 16 o más como el contenido de 18. Tema cringe. Lea bajo su propio riesgo. Una figura vestida de negro envuelta en una armadura de cuerpo completo sin igual caminó entre los grandes corredores del edificio recién construido. Este edificio exacto terminó hace aproximadamente 2 días y sirvió para albergar a los diplomáticos recién llegados de la región especial. Posicionado justo cerca de Fortress Gown en una zona vallada cerrada. Era un terreno neutral donde cada lado podía discutir cosas sin molestias. Momón caminando hacia su habitación miró a izquierda y derecha, buscando posibles fuentes de peligro. Ya sea que paseaba entre las paredes de un edificio diplomático natural, uno no puede ser lo suficientemente cauteloso. No cuando las fangirls de todo el reino, y de ahora en adelante en Falmart, quieren seducirlo solo para impregnarlas. Sucedió antes, y él apenas escapó con sus partes privadas intactas, sin su tapadera reventada. Por lo general, el héroe negro no solía residir en un edificio tan elegante como este. No, de hecho, de acuerdo con los cuentos y el conocimiento colectivo, simplemente no era su estilo, prefería un enfoque y un alojamiento más humildes. En verdad, él solo está aquí porque el rey hechicero le ordenó supervisar la seguridad de los embajadores hasta nuevo aviso. El guerrero oscuro finalmente llegó a su puerta y, afortunadamente, ninguna mujer saltó sobre él desde la esquina. Suspiró, se sintió aliviado, a veces era difícil ser un rey y un aventurero al mismo tiempo. Aún más difícil de mantener las apariencias de 2 personas completamente distintas. Antes de agarrar el pomo, su mano se detuvo, sintiendo el temor vertiéndose detrás de la puerta. Una sensación de malestar recorrió su columna vertebral por un momento, pero después de un momento de consideración, reunió su coraje y abrió la puerta. Primero, solo miró dentro pero no vio nada. Justo después de entrar, cerrar la puerta y llegar a su habitación, reconoció la cosa o más como una persona, acostada cómodamente en su cama.
largo cabello plateado hasta la cintura, ojos rojos brillantes, orejas de conejo, piernas largas, una linda cola de conejo sobre su trasero, y una figura que toda mujer envidiaría. Acostada desnuda en la cama, sintiendo su presencia, la mujer lentamente se levantó seductoramente. Ah, Sir Momón. Te esperaba antes. Tiule, la reina de los conejos guerreros, se levantó, posando seductoramente. Momón todavía estaba tranquilo, aunque solo gracias a sus años de entrenamiento y sus años de experiencia. Su naturaleza no muerta tampoco era un inconveniente. Reina Tiule, ¿puedo preguntar qué está haciendo en mi habitación? El tono de Momón era tranquilo. Su postura no mostraba dudas ni miedo. La mujer solo sonrió seductoramente, caminando hacia Momón, balanceando sus caderas todo el tiempo. Abrazando sus bíceps blindados, ella hizo que su serpiente bailara alrededor del hombre, agarrando su whisky. Que apenas sintió gracias a su gruesa armadura y probablemente a su miembro desaparecido, pero el repentino acto lo hizo encogerse de todos modos. Tiule lo abrazó detrás, presionando su suave pecho contra su caparazón frío. Lord Momón. Sabes, mi gente es muy prolífica y fértil, y cada hembra es capaz de tener varios bebés por embarazo. Debido a esto, no tenemos un concepto que respalde los roles tradicionales de la familia que los humanos adoran tanto. ¿Qué quieres decir? Tiule, preguntó Momón, enfrentando a la mujer desnuda de repente. Liberándose de su fuerte agarre, agarrando sus hombros con sus enormes manos blindadas, los dos puntos rojos la fulminaron con la mirada detrás de su casco. La reina de los conejos guerreros solo sonrió cálidamente, sintiendo la mirada de su hombre y sus manos fuertes sobre ella. Los guantes de metal de la guerrera, aunque fríos, aún así, los sintió anormalmente cálidos. Las mariposas en su estómago comenzaron a bailar, aún más, encendiendo su instinto de reproducción al instante. Me salvaste. Me liberaste de ese villano. Soy tuyo, mi cuerpo y mi alma. Déjame tener a tu hijo. Déjame llevar tu legado. Susurró seductoramente, acercando la cabeza de Momón a sus labios. Empujando su casco cerrado hacia abajo de su cabeza, revelando los ojos de carbón del hombre y su apariencia cicatrizada. Tiule, Momón vaciló, tratando de escapar. Antes de que Momón pudiera decir algo más, el conejo guerrero colocó suavemente su índice suave en su labio inferior. No digas nada, disfruta el momento. Ella lo besó, sus labios eran suaves y cálidos. Momón trató de retroceder de la misma manera en que vino, tratando de alejarse del fuerte abrazo de la hembra. Pero parecía que la mujer conocía su juego. Cortando el camino del guerrero oscuro lo condujo hacia la cama. Empujándolo hacia abajo, usando su fuerza apareció aparentemente de la nada. Ya sea que Tiule haya tenido éxito debido a las repentinas rodillas debilitadas de Momón, su repentina y ardiente pasión evocada, o la fuerza que Tiule obtuvo de Mirita, la diosa de la fertilidad para reproducirse con el hombre. No como importaba, Tiule logró engañar a Momón en la cama, mientras tanto, bajo las capas de la armadura, bajo el disfraz de Momón, bajo la apariencia de un changeling. El actor de Pandora gritó de miedo. Llamando a la ayuda de su creador, rogándole que salve a su hijo artificial. Meines Chopfer, Retemich. Creador sálvame. En ese momento, en otra parte, una sensación fría corrió por la columna de Ainz, sintiendo que algo terrible sucedía en algún lugar lejano. Tiule empujó suavemente a Momón hacia la cama, comenzando a desatar las correas de su armadura de aleación de adamantina, como un profesional que sabe qué hacer, dónde comenzar el proceso de extracción. La noche aún era joven, ¿se salvará Momón, el actor de Pandora? ¿O caer presa de la mujer tallada que intenta revertir la violación? Esto es lo que confío a su imaginación. A fin del capítulo. Suscríbete al canal para más videos, comenta qué otros crossovers te gustaría ver en el canal y gracias por su apoyo hasta la próxima.